la segunda plática del día de hoy es relacionada con la microbiología clínica en el diagnóstico de microorganismos resistentes a antibióticos, la cual tenemos el honor y el placer que nos la imparta el doctor Gerardo de Jesús Sosa Santillán, ¿sí? Eh, Antes de que el doctor nos presente su tema, me voy a permitir leer su semblanza. El doctor Gerardo de Jesús Sosa Santillán es un destacado catedrático investigador titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuya trayectoria académica y profesional ha dejado una huella significativa en el campo de la biotecnología microbiana y molecular a lo largo de 28 años. A lo largo de su carrera ha formado parte del cuerpo académico de biotecnología y se ha distinguido como investigador nacional nivel 1, distinción vigente hasta el año 2027. Además, funge como miembro honorífico del Sistema Estatal de Investigadores y de 2018 a 2024 se desempeñó como director de la Facultad de Ciencias Químicas. Su sólida formación académica incluye un doctorado en Ciencias en Microbiología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, una maestría en Ciencias en Biotecnología por la Universidad Autónoma de Coahuila y la licenciatura en Biología por el Instituto de Ciencia y Cultura, en convenio con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, obtenida en 1992. En el ámbito docente, el doctor Sosa Santillán ha impartido clases en distintos niveles educativos, comenzando en el Instituto de Ciencia y Cultura a nivel licenciatura entre 1992 y 1995, continuando en el Colegio México de Saltillo a nivel bachillerato en los años 2000 y 2001. Y desde 1997 hasta la fecha en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde ha contribuido significativamente a la formación de nuevas generaciones de profesionales y científicos. Su actividad académica es vasta y productiva. Ha dirigido 29 tesis de licenciatura, 15 de maestría y 7 de doctorado. Ha participado como sinodal en más de 150 exámenes profesionales de licenciatura y posgrado y ha presentado 64 ponencias en congresos nacionales e internacionales, todas ellas acompañadas de publicaciones en memorias académicas. Asimismo, cuenta con 44 publicaciones en revistas especializadas de circulación nacional e internacional, además de 5 capítulos de libro y más de 45 conferencias y cursos de divulgación impartidos. En el campo de la investigación, ha participado en 18 proyectos, de los cuales ha sido responsable en 9. Su pertenencia a diversas sociedades científicas resalta su compromiso con la comunidad académica, siendo socio activo de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería desde 1997, así como miembro de la American Society for Microbiology desde 1998. Dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila ha ocupado múltiples cargos administrativos y académicos de relevancia, incluyendo la coordinación de programas educativos, comités de certificación y reforma curricular y la acreditación de programas académicos. Los reconocimientos recibidos a lo largo de su trayectoria reflejan la excelencia de su desempeño. Entre los más destacados se encuentra el reconocimiento como profesor con perfil deseable desde 2004, el diploma al mérito universitario en 2017, la medalla Miguel Ramos Arizpe al mérito universitario en 2014, así como menciones honoríficas y distinciones obtenidas durante sus estudios de posgrado. Su compromiso con la enseñanza, la investigación y la formación de recursos humanos consolida su figura como un referente académico dentro del ámbito de la biotecnología en México. Doctor, le cedemos la palabra para su ponencia. Muchas gracias, doctor, y agradezco sobre todo a los organizadores de este curso por su invitación a poder participar y compartir pues algo de la experiencia que tengo en el manejo de estudios, sobre todo para detectar la resistencia a diferentes agentes antimicrobianos
dentro de lo que normalmente hago yo en mi laboratorio, ¿no? Y pues bueno, vamos a dar inicio con esta charla que se titula La microbiología clínica en el diagnóstico de microorganismos con resistencia a antibióticos. En esta charla vamos a retomar algunas de las cosas que ya se han estado platicando en algunas de las conferencias que tuvimos el día de ayer, en algunas de las cosas que mencionó hace un momento la doctora Tamayo, pero sobre todo enfocarlo hacia lo que han sido las metodologías tradicionales mediante las cuales en los laboratorios de análisis clínicos se logra detectar esa resistencia precisamente ante diferentes agentes que utilizamos como terapéuticos ante el ataque de las infecciones de diferentes naturalezas, ¿no? Sabemos que es una problemática bastante compleja, sabemos que es una problemática que en los últimos años nos ha quejado bastante, pero también sabemos que el conocimiento que tenemos tanto de los microorganismos como de los efectos de los fármacos sobre los cuerpos, tanto humanos como animales, pues nos permite también estar al parejo en esta lucha por ganar la batalla contra estos microorganismos que se vuelven cada vez más difíciles de erradicar. Vamos entonces a centrarnos en la plática más o menos en ese sentido. La siguiente, por favor. Ya lo hemos comentado o se ha comentado en pláticas anteriores, sobre todo en las del día de ayer, sobre esto de que la resistencia antimicrobiana es una amenaza a la salud mundial. Es un desafío realmente global que tenemos que entrarle porque de otra manera vamos a tener consecuencias muy devastadoras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta resistencia antimicrobiana? Pues lo que estamos viendo es que se van reduciendo la eficacia de los antibióticos y eso nos lleva a que cada vez debamos tener tratamientos más largos para poder tratar una infección de tipo bacteriana, con mayores costos, por supuesto. De hecho, últimamente los antibióticos están subiendo bastante de precio, precisamente porque cada vez tienen que ser mucho más específicos para poder ser eficientes, ¿no? Y también estamos viendo un aumento en la tasa de mortalidad derivada de infecciones bacterianas. En Estados Unidos, que es donde quizá tienen más tendencia a tener datos recientes, se reportan el año pasado millones de infecciones y decenas de miles de muertes nada más en Estados Unidos, ¿no? Y una proyección de la Organización Mundial de la Salud nos habla de que para el 2050 vamos a llegar a tener cerca de 20 millones de muertes anuales si es que no se toman las medidas urgentes relacionadas precisamente con recuperar esa eficacia que los antibióticos llegaron a tener en algún momento contra el tratamiento de enfermedades de tipo infeccioso. La siguiente, por favor. ¿Qué es un antimicrobiano? Ayer ya la doctora Erika Costa nos daba una definición, pero bueno, un antimicrobiano, recapitulando, es una sustancia que destruye o inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias, como hongos, como mohos, evitando precisamente que causen enfermedades. El ejemplo histórico del que ayer nos hablaban también pues es la penicilina, ¿no? El primer antibiótico natural fue descubierto por Alexander Fleming en 1928 y que vino a revolucionar el tratamiento de infecciones y que transformó de gran manera la medicina moderna, ¿no? Antes de 1928 o antes de que empezara la investigación y tuviéramos la certeza de cómo funcionaban estos antibióticos naturales, pues era muy común que la gente falleciera por simples heridas que se infectaban. Yo no sé si ustedes lo saben, pero durante la Guerra de Secesión en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, fue un problema muy serio. La mayor parte de las muertes que se ocasionaron durante esa guerra no fue tanto debido a las heridas en sí mismas, sino a lo que ocurría después cuando esas heridas se infectaban y que obligaba muchas veces a amputar brazos y piernas, ¿no? Una de las cosas que más dejó precisamente la guerra de secesión fue una cantidad tremenda de soldados mutilados precisamente por tratar de salvarles la vida, ¿no? Cuando la gangrena llegaba a una herida, pues era mucho más prudente cortarla el miembro antes que dejar que esa infección avanzara, ¿no? Entonces, realmente el advenimiento de la penicilina se convirtió en un hito en la cuestión médica a nivel mundial. Y a lo mejor ustedes saben esa historia, ¿no? El descubrimiento de la penicilina pues fue un caso típico de serendipia, es decir, esos descubrimientos que de repente se dan por mera casualidad, porque Fleming simplemente había dejado una caja Petri con un cultivo microbiano abandonada, olvidada en un estante, y cuando la revisó después de varios días se dio cuenta que había crecido un hongo que era contaminación, que no debería estar ahí, pero que ahí estaba, y lo que Fleming notó, y es donde el azar deja de ser importante, y aquí lo importante es la experiencia y la viveza que el científico tiene, lo que Fleming notó fue precisamente que alrededor del hongo no crecían bacterias,
y a él se le vino a la mente que quizá el hongo estaba produciendo algún tipo de sustancia que estaba inhibiendo ese crecimiento microbiano, ¿no? Esa sustancia, pues es precisamente la penicilina, descubierta precisamente por él en aquellos años. Una penicilina que actualmente ya no tiene prácticamente ningún efecto, ¿no? Esa penicilina original ya quedó prácticamente para museo, porque los microorganismos obviamente han aprendido también a poder resistir los diferentes antibióticos que se han estado utilizando, y esa penicilina de hace casi 100 años de de su descubrimiento, pues ya dejó de ser prácticamente, de tener efecto terapéutico. La siguiente, por favor. ¿Y qué es la resistencia antimicrobiana? Bueno, ya hace rato nos decía la doctora Mari y también ayer la doctora Erika, nos hablaba precisamente de que todos los organismos finalmente evolucionamos, ¿no? Los antibióticos o los antimicrobianos en general, para no enfocarnos ahorita nada más al caso de los agentes contra bacterias, no los inventamos nosotros. O sea, el ser humano muchas veces lo que hace es descubrir ciertas cosas en la naturaleza y después investigarlas para lograr que con esa investigación y el conocimiento que se genera, aprovechar a nuestro favor lo que la naturaleza puso ahí desde mucho antes, ¿no? Y la realidad es que estas sustancias que trabajan como antimicrobianos son sustancias que la evolución fue dándole a los diferentes tipos de organismos, en este caso hablamos de microorganismos en particular, para que se defiendan precisamente o porque sean más competitivos en los ecosistemas naturales. El hecho de que un hongo sea capaz de producir un agente como la penicilina es porque el hongo lo que quiere es competir, inhibir el crecimiento de sus competidores en un lugar donde hay nutrientes para poder ser él quien se aproveche de esos nutrientes. Entonces, este tipo de sustancias son producidas de forma natural y los microorganismos en particular, con sus tasas tan altas de crecimiento, han aprendido también a ir evolucionando para ser competitivos. Es decir, si un hongo produce un antibiótico contra una bacteria para evitar que la bacteria pueda crecer y competir por esos nutrientes, pues la bacteria va a responder adaptándose precisamente a la presencia de esa sustancia, y entonces es cuando se vienen generando esas resistencias. No, eso es algo que en la naturaleza ocurre de manera normal, pero que nosotros, en nuestro afán y en nuestro mal uso de este tipo de sustancias, hemos acelerado esos procesos, y entonces estamos ocasionando que de forma bastante rápida vayan surgiendo nuevas cepas, no nada más de bacterias, sino también de hongos, de parásitos e incluso de virus, que se vuelven resistentes a los agentes que normalmente estamos generando nosotros para luchar contra las enfermedades que ellos nos causan, ¿no? Hace buen rato que no utilizamos ya agentes antimicrobianos naturales. Por supuesto que existen, pero en este afán de ir ganándole la lucha a la generación de resistencia, la mayor parte de los antibióticos o de los antimicrobianos que se utilizan actualmente son o sintéticos 100% o bien modificados de los que naturalmente se producían. De tal manera que hemos, con esta investigación y con este conocimiento que se genera, pues poco a poco generar antibióticos o generar antimicrobianos que tengan una mayor eficacia, ¿no? Pero la lucha está en esto, ¿no? Nosotros generando nuevos compuestos terapéuticos y los microorganismos generando esa resistencia para hacer frente a esos ecosistemas artificiales que estamos creando nosotros, ¿no? El problema con esta resistencia antimicrobiana, como ya veíamos, es que las infecciones se vuelven cada vez más difíciles o incluso imposibles de tratar, y eso aumenta significativamente el riesgo de que se propaguen estas infecciones y por lo tanto aumenta también la mortalidad debido a ellas, ¿no? Es una amenaza mundial, como ya lo dijimos también, representa una crisis global, compromete tratamientos esenciales, prolonga las hospitalizaciones y por lo tanto genera también costos muy elevados en sistemas de salud. De hecho, es muy común de repente ver cómo pacientes que ingresan a un hospital por determinada razón terminan por estar más tiempo hospitalizados porque ya estando dentro terminados contagiados por alguna cepa que se encontraba en el hospital y que generó cierta resistencia contra los agentes terapéuticos, ¿no? Entonces, es complicado y eso finalmente impacta fuertemente en el sector salud de prácticamente todos los países. Como también ya se ha mencionado, ¿cuál es la causa de que se genere esta resistencia a los antimicrobianos? Pues es precisamente el uso indebido y excesivo, tanto en humanos como en animales, y en el caso de la agricultura, para eliminar también aquellos microorganismos que causan enfermedades en las plantas, que ha hecho que los organismos vayan haciéndose resistentes y que comprometan nuestra capacidad de combatir infecciones, ¿no? Como lo dije hace rato, finalmente lo único que hemos hecho nosotros es acelerar todos estos procesos que de forma natural se dan en los microorganismos. La siguiente, por favor. Hablando ya específicamente de antibióticos,
que son aquellos antimicrobianos que específicamente tienen su efecto contra bacteria. Hay muchas clasificaciones de ellos, ¿no? Porque algo interesante de esta evolución que han tenido los microorganismos para volverse resistentes a los diferentes agentes terapéuticos que el ser humano ha utilizado, pues es que también el ser humano se ha dedicado a generar nuevos y más eficaces agentes antimicrobianos. Y en el caso de los antibióticos, pues vamos a encontrar muchos tipos diferentes, vamos a encontrar diferentes tipos de clasificaciones de ellos, pero quizá la más común o la que más se utiliza, sobre todo cuando hablamos de las resistencias, son precisamente aquellas clasificaciones que tienen que ver con la forma en cómo el antibiótico actúa contra el microorganismo de interés, ¿no? Y básicamente es esta clasificación. Tenemos aquellos antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, como los beta-lactámicos, en donde se incluyen las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y las monomactámicos. Tenemos los que inhiben la síntesis de proteínas, como los macrólidos, como la eritromicina y la acitromicina, como los aminoglucósidos, en donde entran la gentamicina y la streptomicina, y como los tetraciclinas, como la doxiciclina y la minoxicina. Y también aquí están en estas categorías el cloranfenicol y algunos otros. Tenemos aquellos antibióticos que lo que hacen es dañar la membrana celular, que ahí entran polipéptidos como la polimixina. Tenemos aquellos que inhiben vías metabólicas específicas de los microorganismos, en donde entran las sulfamidas como el sulfametoxazol. Y aquellos que inhiben directamente la síntesis de ácidos nucleicos, ya sea ADN o RNA, evitando que el microorganismo se pueda reproducir. Aquí entran las quinolonas y las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino y la rifampicina. Entonces, estos son algunos de los antibióticos de uso más común y su clasificación. La siguiente, por favor. Algunos conceptos importantes que los vamos a estar manejando a lo largo de la plática y que además son vitales para entender cómo se da este asunto de determinar si una bacteria es resistente o no a cierto antibiótico. Este concepto en particular es muy importante porque es el parámetro cuantitativo fundamental de donde se va a derivar esa clasificación clínica que nos permite decir que una bacteria es sensible, es intermedia o es resistente a un agente terapéutico. La concentración mínima inhibitoria se define como la concentración más baja de un antimicrobiano que inhibe el crecimiento visible de un microorganismo después de una incubación de una noche. Si la concentración mínima inhibitoria es baja, podemos decir que ese agente antimicrobiano tiene un alto potencial de efecto antibacteriano. Si la concentración mínima inhibitoria es alta, pues es posible que la calidad resistente a ese agente antimicrobiano. Y vamos a ver que las metodologías tradicionales que se utilizan en los laboratorios clínicos para determinar la resistencia o no, es decir, la susceptibilidad o sensibilidad de un microorganismo a un agente bacteriano, tiene que ver precisamente con el cálculo de este valor, que es la concentración mínima inhibitoria. La siguiente, por favor. Esto del cálculo de la concentración mínima inhibitoria nos lleva precisamente a lo que se conoce como puntos de corte clínico, que son los valores de concentración mínima inhibitoria, si es que hacemos una prueba cuantitativa, o bien los halos de inhibición, si es que la prueba es nada más cualitativa, que va a definir las categorías clínicas. Y entonces tenemos 3 categorías de acuerdo con esto, ¿no? Podemos decir que el microorganismo es sensible, en cuyo caso hay una alta probabilidad de éxito del agente terapéutico para eliminar la infección. Tenemos la categoría de intermedio, en donde si cae en esta categoría, tendremos éxito con el agente terapéutico dependiendo de la dosis que se emplee y dependiendo también de la concentración en el sitio específico de la infección para poder atacar al microorganismo responsable. Y tenemos la categoría de resistente, en donde si un microorganismo cae en esta categoría, pues existe una alta probabilidad de que el agente terapéutico no tenga ninguna eficacia, es decir, que falle por completo. Ahora, ¿quién establece estos puntos de corte? Hay organismos internacionales, porque todo esto está estandarizado, que se encargan de definir bajo qué condiciones y exactamente cómo es que se determinan estos puntos de corte. Los más importantes son la CLSI en América, que es el Instituto de Estandarización Clínico y de Laboratorios, y EUCAS en Europa. EUCAS es el Comité Europeo de Evaluación de la Sensibilidad Antimicrobiana. Estos 2 organismos son los que más injerencia tienen
sobre este tipo de clasificación de los organismos de acuerdo a su capacidad de resistir o no, o de ser sensibles o no a los diferentes agentes terapéuticos. La siguiente, por favor. Esta definición también es importante, lo que es la concentración mínima bactericida. En el caso de la concentración mínima inhibitoria, lo único que se busca es inhibir el crecimiento. En el caso del cálculo de la concentración mínima bactericida, lo que se busca es ver bajo qué condiciones de concentración del agente terapéutico se mata a por lo menos el 99.9% de la población microbiana, ¿no? ¿Cuál es la definición conceptual de la concentración mínima bactericida? Es la mínima concentración de antibiótico necesaria para matar a una bacteria in vitro. El criterio estricto, como lo acabo de mencionar, es que se reduzca por lo menos al 99.9% del inóculo bacteriano inicial, es decir, prácticamente estamos eliminando la totalidad de los microorganismos que están allí en esa muestra, ¿no? La diferencia clave entre la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida es precisamente también lo que les acabo de decir. La concentración mínima inhibitoria habla nada más de detener el crecimiento del microorganismo. Es lo que se conoce normalmente como un efecto bacteriostático. En el caso de la concentración mínima bactericida, pues es precisamente lograr la muerte celular de la población microbiana que nos interesa. ¿Cuál es la relevancia clínica de la concentración mínima bactericida? Porque como les dije hace rato, en realidad el punto de quiebre para la clasificación es la concentración mínima inhibitoria, pero la bactericida también tiene su importancia clínica, ¿no? Sobre todo cuando tenemos situaciones en donde se trata de vida o muerte por lo comprometido que sea el sistema inmune de un paciente y que no va a ayudar a que la infección pueda eliminarse, ¿no? Algunos casos, por ejemplo, la endocarditis infecciosa, que requiere esterilización total de la vegetación valvular. Esto de vegetación valvular es un término medio extraño, ¿no? Que de repente uno esté hablando de vegetación en este tipo de diagnósticos, pero la vegetación valvular es un crecimiento anormal formado en las válvulas cardíacas, en donde se encuentran tanto masas de fibrina, se encuentran plaquetas, se encuentran los microorganismos que están causando una infección y se encuentran células inflamatorias. El problema con esta vegetación valvular es que se puede desprender del corazón, viajar por el torrente sanguíneo y causar embolias o dañar incluso otro tipo de órganos. Entonces es importante eliminar por completo esta especie de placa y por eso es importante saber bajo qué concentración se elimina por completo el tipo de microorganismos que estén por ahí. Lo mismo pasa en el caso de la meningitis, en donde es necesaria la penetración que estén necrotizando un hueso y en pacientes neutropénicos que no tienen defensas y que dependen 100% del fármaco que se les administre para poder controlar infecciones. Y en este punto es importante también recordar, ¿no? Que cuando un médico administra un antibiótico a un paciente para detener una infección, lo que busca, como ya vimos, es inhibir el crecimiento. Es decir, no se trata de que el antibiótico elimine por completo el microorganismo que está causando la infección, sino nada más que detenga su crecimiento para que entonces sea el sistema inmune quien se encarga de hacer el trabajo que normalmente tendría que estar haciendo, ¿no? La siguiente, por favor. Este es importante también. Una de las cuestiones más interesantes, no nada más en el caso del área clínica, sino en cualquier tipo de proceso que involucre el uso de microorganismos o el manejo de microorganismos, es el poder estandarizar la cantidad de inóculo inicial, porque podemos tener diferencias muy grandes en un proceso si la cantidad de inóculo varía entre dos cosas que estemos probando, ¿no? Y lo que normalmente se utiliza para estandarizar ese inóculo es esto que se llama escala de McFarland. Yo creo que todos que han trabajado con microorganismos la conocen muy bien y saben cómo utilizarla, ¿no? ¿Qué es la escala de McFarland? Es un patrón de referencia de turbidez utilizado para estimar aproximadamente el número de bacterias en una suspensión líquida. Uno parte del supuesto de que cuando hay crecimiento microbiano en un caldo, entre más células haya, más turbio se pone el medio de cultivo. Entonces, esta turbidez precisamente es la que uno puede medir para más o menos aproximar la cantidad de microorganismos que hay por mililitro, la cantidad de unidades formadoras de colonia que hay por mililitro en ese caldo, ¿no? Entonces, McFarland lo que hace, o lo que hizo en su momento para generar esta escala, fue utilizar una mezcla de cloruro de bario con ácido sulfúrico,
a diferentes volúmenes uno y de otro para generar diferentes turbideces. En la reacción se forma un precipitado de sulfato de bario y la turbidez es la que va a imitar precisamente la turbidez que se puede dar en una suspensión bacteriana. Esta técnica, como decía, permite estandarizar la densidad bacteriana para asegurar la reproducibilidad de los tests que se utilicen, sobre todo el de Kirby-Bauer y el de la concentración mínima inhibitoria, que son los que más se utilizan en el área clínica. Esa imagen que se ve ahí a la derecha es unas tirillas. Hay dos formas de determinar la turbidez en la escala de McFarland. Una es con esas tirillas, que son tirillas que tienen líneas oscuras sobre fondo blanco y que se comparan con la turbidez que tiene el tubo. Cuando lo borroso de la línea se equipara con la turbidez o como se ve la turbidez del tubo, pues llegamos a la escala, ¿no? No es la más adecuada, se utiliza mucho, pero es mejor utilizar espectrofotometría, ¿no? Pero bueno, esta es la escala de McFarland. La siguiente, por favor. Que en microbiología clínica, para el caso que nos ocupa, el estándar de oro de la escala de McFarland es 0.5. Es el punto crítico de calibración para casi todos los estudios y sobre todo en particular para los antibiogramas. Ese 0.5 de McFarland equivale aproximadamente a una cantidad de 1.5 por 10 a las 8 unidades formadoras de colonia por cada mililitro de la suspensión de células que tenemos. A la derecha vemos una tabla completa de la escala de McFarland, en donde vemos que ese 0.5 se da precisamente cuando se combinan 0.05 mililitros de la solución de cloruro de bario 0.048 molar con 9.95 mililitros de ácido sulfúrico 0.36 molar. El volumen final de esta mezcla es 10 mililitros y nos da el aproximado en turbidez de 1.5 por 10 a las 8 unidades formadoras de colonia. ¿Por qué es importante estandarizar esto? Si el inóculo es muy bajo, es decir, si ponemos pocas células al principio de la prueba, podemos tener resultados falsamente sensibles. Pudiera ser que el microorganismo formó halos de inhibición o que no creció bien en el caldo de prueba para la concentración mínima inhibitoria, no porque esté siendo afectado por el fármaco que estamos probando, sino simplemente porque la cantidad de células que pusimos al inicio fue tan baja que en los tiempos de incubación que marcan las pruebas, pues no alcanzó a desarrollarse lo suficiente. Por el contrario, si el inóculo es demasiado alto, podemos tener resultados falsamente resistentes. Puede ser que el microorganismo haya logrado crecer a pesar de que estaba el fármaco, simplemente porque para la cantidad de células que había, la cantidad de fármaco que estamos probando era muy baja. Entonces, estos dos resultados nos pueden dar cosas que equivocadas y por eso es importantísimo estandarizar este inóculo inicial con la escala de McFarland. La siguiente, por favor. Y bueno, las dos formas de ajustar. La imagen que vemos aquí es precisamente un efelómetro o densitómetro de McFarland, que precisamente nos permite meter el tubito con el medio de cultivo, con el caldo ya que tiene crecimiento, para que el mismo aparato nos detecte en qué escala estamos. Si nos estamos pasando, por ejemplo, ahí en esta imagen marca un 2, lo que habría que hacer es esta muestra con solución salina estéril, hasta lograr ajustar la turbidez al 0.5, que es el que desearíamos, ¿no? Y la otra manera es en la que mencionaba y le señalaba en la diapositiva anterior, que es la comparación visual con tarjetas que se llaman tarjetas de Wickerham, en donde se coloca el tubo frente a una tarjeta con líneas negras sobre fondo blanco. Si las líneas se ven igual de borrosas que en el estándar, el ajuste es el correcto, ¿no? Obviamente se tiene más rango de error, pero cuando no se tiene a la mano un espectrofotómetro o más específicamente un densitómetro de McFarland, pues se pueden utilizar. Se pueden descargar de internet. En internet existen archivos PDF que traen las tarjetas de Wickerham. La siguiente, por favor. Estas definiciones también son claves, ¿no? Se utilizan mucho en el argot clínico para definir este tipo de bacterias resistentes. Tenemos las bacterias MDR, multidrogoresistentes, que son aquellas que no son susceptibles a al menos un agente en 3 o más categorías de antimicrobianos, de esas categorías que acabamos de ver en que se clasifican los antibióticos, ¿no? Las XDR, que son extremadamente resistentes, que son aquellas bacterias no susceptibles a al menos un agente en todas las categorías excepto una o dos. Las MDR y las XDR nos dan esperanza, porque si bien son resistentes a muchos agentes antimicrobianos, por ahí habrá algunos a los cuales sí muestren susceptibilidad. El problema más grande son las PDR, que son las pandrogoresistentes, que no son susceptibles a todos los agentes antimicrobianos de todas las categorías. Y tenemos
bacterias de ese tipo en la actualidad que están aquejando con infecciones a gran sectores de la población mundial. Entonces, este tipo de bacterias pues, son prácticamente imposibles de tratar porque no tenemos a la mano los agentes terapéuticos como para poder controlarlos. Y lo que tenemos que buscar es evitar que muchas cepas que aún podemos controlar lleguen a adquirir esta categoría de PAN, drogoresistentes. La siguiente, por favor. Esto también ya lo platicó un poco la doctora Erika Costaller, también algo mencionó hace un momento la doctora Tamayo, pero tiene que ver con esos mecanismos de resistencia. O sea, a final de cuentas, como les dije hace rato, la resistencia a los agentes antimicrobianos es algo natural en los microorganismos. Se han ido adoptando a lo largo de la evolución y vaya que los microorganismos tienen aquí 3.600 millones de años en el planeta. Se han ido adaptando precisamente y han generado mecanismos que son los que permiten que sean resistentes. Esos mecanismos son básicamente estos cuatro, ¿no? Inactivación enzimática, en donde los microorganismos son capaces de producir enzimas que destruyen el antibiótico, por ejemplo, las enzimas beta-lactamasas. La modificación del sitio blanco, que es la alteración de la diana molecular para que el fármaco no se una. Uno de los detalles con la relación de los fármacos que utilizamos es que necesitamos que de alguna manera el fármaco sea reconocido por aquel microorganismo que pretendemos usar. Porque si no hay una interacción entre el fármaco y el microorganismo, pues no va a haber ninguna afectación, ¿no? Y casi siempre lo que sirve para lograr ese reconocimiento son proteínas de membrana, receptores que están en las membranas de los microorganismos que hemos aprendido o que hemos estudiado para aprender cómo son, y por lo tanto los agentes terapéuticos que se diseñan deben de ser destinados precisamente a reconocer esas moléculas diana, que generalmente son proteínas, ¿no? Pues algunos microorganismos son capaces de cambiar precisamente esas proteínas diana, y entonces el fármaco pues es incapaz de reconocerlo y por lo tanto no actúa, ¿no? Las bombas de flujo, estas bombas lo que hacen es expulsar sustancias tóxicas desde la célula hacia afuera. Entonces, hay muchos microorganismos que han generado sistemas de bombeo muy eficientes, que lo que hacen es que una vez que el antibiótico está presente, si es que logra penetrar a la célula, pues inmediatamente lo expulsan antes de que el antibiótico se active o haga su trabajo, ¿no? Y está también la impermeabilidad. También el transporte de fármacos hacia el interior de las células, pues depende mucho de los mecanismos específicos de transporte que la misma tiene. Y en el caso de los microorganismos, pues hay muchos poros, esas proteínas que funcionan como la entrada del fármaco. Y si el fármaco no entra a la célula, pues va a ser incapaz de lograr un efecto, ¿no? La siguiente, por favor. Ese es el caso de las activaciones enzimáticas, lo que mencionaba aquí de las beta-lactamasas, estas enzimas que son capaces de hidrolizar el anillo beta-lactámico, que lo vemos ahí en la imagen, y entonces inactiva las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenémicos. Son el mecanismo más común de resistencia que se encuentra en las bacterias gram negativas, y hay diferentes clases, ¿no? Dependiendo del tipo de enzimas que se generan. La clase A, que tiene que ver con las beta-lactamasas de espectro extendido, por ejemplo, la clase B que tiene que ver con metalo-beta-lactamasas, la clase D que tiene que ver con oxaciclinasas, ¿no? Entonces, estas son básicamente generación de enzimas que son capaces de degradar los antibióticos que estamos utilizando. La siguiente, por favor. Lo de la modificación del sitio blanco, las más conocidas son las proteínas PBP, que son las proteínas de unión a penicilina. Es decir, como su nombre lo dice, el efecto de una penicilina depende de que sea capaz de unirse a este tipo de proteínas que están en las membranas de las células microbianas. Si la célula modifica esta proteína y las células bacterianas, dado la gran rapidez de reproducción que tienen, son muy, muy buenas para mutar este tipo de proteínas y modificarlas de pocas generaciones en pocas generaciones, y entonces los antibióticos como las penicilinas se vuelven ineficaces simplemente porque no son reconocidos por la célula, ¿no? El ejemplo clásico es este que se llama MRSA, que es una cepa de Staphylococcus aureus que es resistente a meticilina, precisamente porque la meticilina ya no es capaz de ser reconocida por la modificación de los sitios blancos en Staphylococcus aureus. La siguiente, por favor. En el caso de las bombas de flujo, como ya dijimos, son
sistemas que transportan o bombean activamente el antibiótico fuera de la bacteria antes de que alcance su objetivo. Es muy común en Pseudomonas aeruginosa este tipo de sistemas, que lo que hacen es eliminar el antibiótico, mandándolo otra vez para afuera antes de que cause su efecto. Y la pérdida de las porinas, que se da mucho también en bacterias gram negativas, que pueden cerrar o incluso perder por completo los canales de entrada de esos poros que se llaman precisamente porinas en su membrana externa. Hay que recordar que las bacterias gram negativas tienen una segunda membrana, porque su pared celular está compuesta por la capa de peptidoglicano y por esa membrana externa hecha de lipopolisacáridos, ¿no? Entonces, si se modifican esas porinas en la membrana externa, pues impide el acceso de los fármacos como los carbapenémicos y se vuelven ineficaces, ¿no? La siguiente, por favor. Ayer también nos hablaban en la primera plática sobre las proteínas, perdón, sobre los patógenos que se les ha denominado escape, ¿no? Precisamente es un acrónimo porque incluye la letra inicial de estos microorganismos que están aquí y que son importantes porque son microorganismos nosocomiales, es decir, se encuentran comúnmente en hospitales y muchos de ellos son bastante resistentes a antibióticos y son los que causan precisamente esas infecciones intrahospitalarias que luego son muy difíciles de tratar, ¿no? Los patógenos escape son básicamente estos: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y varias especies de Enterobacter. La siguiente, por favor. Y precisamente este tipo de microorganismos han generado estos mecanismos de resistencia de los que hablábamos hace un momento. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, pues es este caso del MRSA que mencionábamos hace un momento, ¿no? Es resistente a meticilina, y es uno de los principales causantes de infecciones de piel, de neumonía y de sepsis, y su detección es crítica. O sea, si uno quiere detener, sobre todo en el caso de cuando tenemos ya sepsis, es crítico detectar precisamente la presencia de este microorganismo, y no es cualquier cepa de Staphylococcus aureus, o sea, es una cepa de Staphylococcus aureus resistente precisamente a este antibiótico, ¿no? Aquí lo vemos en un agar cromogénico selectivo, que vamos a ver un momento más, que es una de las pruebas que se utilizan fenotípicas, que lo que hace es detectar a las colonias de manera muy rápida, porque crecen con una coloración malva o rosa, precisamente sobre este tipo de agar. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una morfología microscópica de Staphylococcus aureus, ¿no? Staphylococcus aureus es muy fácil, bueno, no el aureus, Staphylococcus en general, el género que Staphylococcus es muy fácil de detectar simplemente con una tinción de Gram, ¿no? Porque es el típico microorganismo que crece, son cocos gram positivos y que crecen en un acomodo como de racimo de uva. De hecho, se conoce ese crecimiento como crecimiento de estafilo, ¿no? Entonces, esta es casi siempre la guía inicial para iniciar con la identificación de estas cepas resistentes. Entonces, esta es una micrografía al microscopio de Staphylococcus aureus, que Staphylococcus aureus lo que tiene, la siguiente, por favor, es que genera precisamente esa resistencia que veíamos a diferentes tipos de antibióticos relacionados con las penicilinas. Este es otro tipo de microorganismo dentro de los que son los escape, Enterococcus, que es resistente a vancomicina. Y este es de importancia clínica porque es responsable de muchas de las infecciones intrahospitalarias. Diferentes especies del género Enterobacter se responsabilizan de ese tipo de infecciones. Y sobre todo, Enterobacter faecium y Enterobacter fecalis, y que muestran pocas opciones terapéuticas precisamente porque han logrado generar esta resistencia. ¿Cuál es la base genética de la resistencia en las especies de Enterococcus? Está mediada por operones VAN, A, B, etcétera, que lo que hacen es modificar el extremo del peptidoglicano. El peptidoglicano, pues básicamente es una estructura que originalmente es lineal, de ácido acetilmurámico y ácido acetilglucosamina, pero esas secuencias lineales de monosacáridos, es decir, gran polisacárido, se ramifica con un pequeño polipéptido, que es diferente entre gram positivas y gram negativas, pero finalmente son ramificaciones causadas por polipéptidos, y en ese pequeño polipéptido que une a las secuencias lineales de peptidoglicano, es muy importante una secuencia final que normalmente debe ser de alanina, y que en algunas cepas, en estas que son resistentes a vancomicina, se ha modificado hacia D-alanina D-lactona, y entonces impide
que la vancomicina, que lo que hace es reconocer precisamente ese extremo de alanina, puede interaccionar con la pared celular de la bacteria. Entonces la bacteria se vuelve obviamente resistente a la vancomicina. La siguiente, por favor. Y estas enterobacterias, que también ayer la doctora Erika nos hablaba un poco sobre ellas, las enterobacterias BLEE, que BLEE significa beta-lactamasas de espectro extendido, que este tipo de enzimas lo que hacen es conferir resistencia a penicilinas y a cefalosporinas de tercera y cuarta generación y a Astreonam. Son muy frecuentes este tipo de resistencias en E. coli y en Klebsiella pneumoniae. Estas enzimas suelen ser inhibidas por ácido clavulánico y esta capacidad del ácido clavulánico para inhibir a estas enzimas BLE es la base de un diagnóstico fenotípico que también en un momento veremos. Aquí el tratamiento de elección para este tipo de bacterias tiende a ser carbapenémicos, porque no tiene nada que ver con este tipo de resistencia que tiene, ¿no? La resistencia es para otro tipo de antibióticos. El siguiente, por favor. Aquí vemos nada más una morfología microscópica de Pseudomonas aeruginosa, bacilos gram negativos muy delgados. Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista y por eso también se convierte en uno de los que más atacan de forma intrahospitalaria, ¿no? Porque en los hospitales lo que tenemos es personas con alguna afección que lo que hace es que su sistema inmune esté relativamente debilitado y entonces es cuando cepas como Pseudomonas aeruginosa pueden entrarle al quite, ¿no? Y resulta que Pseudomonas aeruginosa es resistente a muchos antibióticos diferentes y además tiene una capacidad tremendamente grande por adquirir, por las diferentes formas que hace rato nos platicaron, por adquirir diferentes capacidades de resistencia. Entonces, Pseudomonas aeruginosa es realmente una bacteria de mucha complicación en este asunto de la resistencia a los antibióticos. La siguiente, por favor. Ahora sí, entrando ya en materia. Ya vimos algunas generalidades, ya vimos el tipo de resistencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo importante es entender cuál es el rol que el laboratorio clínico tiene precisamente en este asunto. Lo primero es, se busca tener una identificación rápida y precisa del patógeno. Si no sabemos cuál es el patógeno que está quejando a un paciente, pues difícilmente podemos generar un tratamiento adecuado, ¿no? Y hay que determinar de ese patógeno el perfil de susceptibilidad, es decir, tenemos que clasificarlo. ¿Es sensible, es intermedio o es resistente al agente terapéutico que estamos probando? Y entonces hay que hacer un reporte oportuno para ajustar la terapia de forma empírica. Normalmente uno cuando va a consulta por una infección, vamos a suponer que tenemos una infección en la garganta, vamos a suponer que es de tipo bacteriano, que el médico es del tipo bacteriano, pues generalmente nos dan un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Un antibiótico que uno esperaría que funcionara, porque es un antibiótico que está demostrado que funciona para diferentes tipos de cepas que causan infecciones en la garganta, ¿no? Pero si después del tratamiento el paciente continúa con la infección, lo que sigue es entrarle a esto. Ok, necesito saber exactamente qué microorganismo es el que está afectando y necesito saber a qué antibiótico es sensible. Y entonces el reporte de esto me va a permitir darte una terapia con un agente antimicrobiano adecuado, ¿no? Para que realmente la infección se pueda controlar. Y esta es la importancia precisamente del laboratorio clínico para el tratamiento de infecciones cuando tenemos la presunción de tener cepas resistentes a ciertos antibióticos, ¿no? La siguiente, por favor. Lo mencionaba hace rato la doctora Tamayo cuando empezaba su plática. Una de las cosas más importantes o vitales en el diagnóstico clínico es la detección rápida. Lo que buscamos, o lo que sería ideal, es tener exámenes de sensibilidad a antibióticos en un tiempo de entre 4 y 6 horas. Las metodologías tradicionales que implican cultivos de microorganismos varían de 24 a 72 horas, dependiendo del tipo de microorganismo, ¿no? Son tardadas. ¿Qué tiene de malo tardarse? Si fuéramos más rápidos para lograr un diagnóstico, permitiríamos un tratamiento dirigido y no de amplio espectro. Fíjense en el ejemplo que les puse hace un momento. Si a mí me dan primero un amplio espectro, porque el médico supone que es, digámoslo entre comillas, normal, pues está bien si realmente así era.
tratamiento de 7 a 10 días con ese antibiótico me va a curar. Pero si no, ya perdí 10 días. Ya perdí 10 días en los cuales el microorganismo sigue desarrollándose dentro del organismo y sigue afectándome con la posibilidad de que la cosa empeore, ¿no? Y eso agrega además que pudiera estar generando algún tipo de resistencia por estar 10 días de tratamiento con un antibiótico que en realidad no me va a servir, hasta que hacen pruebas adicionales, ¿no? Si tuviéramos esa rapidez, podríamos reducir la propagación de cepas resistentes. ¿Por qué necesitaríamos rápido, no de propagarse? Porque el diagnóstico sería muy principio. Y eso va a mejorar, por supuesto, los resultados del paciente y va a disminuir la tasa de mortalidad. Parece mentira, ¿no? Pero de repente uno me imagino yo, a las épocas, cuando, como les comentaba, uno se podía morir de una simple infección en una herida. Parece extraño decirlo en pleno siglo XXI, pero otra vez estamos en situaciones en las cuales una simple herida puede matar a una persona porque se le infecta. Entre el tiempo que tardamos en detectar que lo está infectando, entre que logramos encontrar el antibiótico adecuado para tratarla, pues estamos poniendo mucho en riesgo la vida de ese paciente, ¿no? Y por eso es que las tasas de mortalidad también están aumentando. Y por supuesto, si lográramos detectar a tiempo y tener las terapias farmacológicas adecuadas desde un principio, pues también se reducirían los costos hospitalarios asociados precisamente a la atención sanitaria que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales lo conveniente sería tener métodos rápidos para detectar no nada más las bacterias resistentes, sino simplemente qué tipo de para un microorganismo, ¿no? La siguiente, por favor. A manera de introducción, los métodos fenotípicos siguen siendo el estándar de oro en la rutina de laboratorio clínico para determinar la susceptibilidad in vitro. Son los que funcionan y son los que durante muchos años han funcionado o han demostrado tener la funcionalidad. El principal inconveniente que tienen es lo tardado que son, ¿no? Hace rato nos hablaba la doctora Mari de los métodos moleculares, y a diferencia de los métodos de los que ya nos platicó, en los métodos tradicionales se evalúa directamente la interacción biológica entre la bacteria y el antimicrobiano. En los métodos a veces es nada más una resistencia, ¿no? Pero nunca pusimos al microorganismo en contacto con el agente antimicrobiano. Aquí sí, en los métodos tradicionales está siempre el contacto entre la bacteria que nos interesa y el agente terapéutico que nos interesa también probar. Y entonces lo que cuantificamos es un impacto real en el crecimiento microbiano. Porque uno de los detalles con los métodos moleculares es que lo que evaluamos es la presencia de un gen, pero no necesariamente ese gen se está expresando. A lo mejor la cepa en particular está causando una infección, pero no es resistente porque ese gen está ahí, pero no se está expresando, ¿no? Entonces, es una diferencia bastante importante también, porque también el emplear un antibiótico contra una bacteria que tiene un gen de resistencia, pero que en realidad no es resistente porque no lo está expresando, podría favorecer que se vuelva resistente porque lo empieza a expresar, ¿no? El objetivo principal de los métodos fenotípicos, que son los que son, como digo, el estándar de oro en la clínica, es lo que ya decíamos, categorizar el aislamiento, ese microorganismo que está causando la infección, como sensible, intermedio o resistente. Y en función de eso, poder tener una terapia adecuada para tratarlo. La siguiente, por favor. Los métodos fenotípicos tradicionales, que como decimos siguen siendo el estándar de oro, lo que hacen es ahorrar el crecimiento bacteriano en presencia del antibiótico. Toman su tiempo, de 18 a 24 horas, dependiendo del microorganismo. Un detalle con este tipo de pruebas es que primero puro. Eso también puede llevar tiempo, ¿no? Porque cuando me toman una muestra porque tengo una infección en la garganta, un exudado faríngeo, pues se van un montón de cosas en el exudado. Hay que aislar primero a los microorganismos que están ahí y luego probar ya para ver cómo los puedo tratar, ¿no? Entonces también el aislamiento llega a ser complicado y tardado, ¿no? Aquí se incluyen sobre todo las pruebas de difusión en disco, las pruebas de micro y macrodilución, algunas otras pruebas como el E-test, que es el examen Epsilon en español. La siguiente, por favor. Y esto también es importante considerarlo, así como les decía hace rato que es importante el inóculo inicial y por al principio de estas pruebas. En algunas pruebas que requieren el uso de cepas de referencia,
estas tienen que ser realmente cepas de referencia, es decir, están catalogadas en algún organismo como la ATCC, American Thai Culture Collection, ¿no? En donde esas cepas ya se sabe que tienen una susceptibilidad conocida. Y de hecho, nuestras pruebas tienen que estar siempre validadas, haciendo, si no diariamente, por lo menos semanalmente, las mismas pruebas con las cepas de las que ya conocemos su susceptibilidad. Las más comúnmente utilizadas son E. coli, ATCC 25922, Staphylococcus aureus, ATCC 29213, y Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853. Si en algún momento, al hacer una prueba con las cepas de referencia, los resultados no salen como se supone que deberían de salir, entonces las pruebas que estamos haciendo con el microorganismo que está infectando a un paciente, pues tampoco son válidas, ¿no? Y entonces los resultados no se le deben de reportar a los pacientes. La siguiente, por favor. Estas son las más utilizadas en los laboratorios clínicos, las pruebas de susceptibilidad fenotípicas, la difusión en discos, que se conoce como prueba de Kirby-Bauer, en donde discos con antibióticos se colocan sobre un agar inoculado, se mide la zona de inhibición del crecimiento, tiene ventajas porque es bajo costo y es muy fácil de realizar, tiene limitaciones sobre todo porque es muy lenta y porque es nada más cualitativa. Esta es la que normalmente conocemos como antibiograma. Y las pruebas de macro y microdilución en caldo, que estas sí nos permiten calcular la concentración mínima inhibitoria, es decir, estas sí son cuantitativas y esta es en realidad la que se considera como el estándar de oro. Se utilizan para determinar precisamente la concentración mínima inhibitoria y la limitación que tiene es que son lentas y son bastante laboriosas. Quien haya hecho alguna vez una prueba de estas a nivel laboratorio sin automatización, reconocerán que es realmente muy, muy borroso, requiere mucho material y mucho tiempo, se hacen tubos, poder hacerla, ¿no? Pero es el estándar de oro. La siguiente, por favor. Vamos a ver primero la de Kirby-Bauer, la prueba de difusión con disco, lo que se conoce normalmente como antibiograma. A la izquierda tenemos el diagrama de flujo general. Es una técnica de difusión de discos, es decir, los discos llevan diferentes concentraciones de antibiótico, pueden llevar incluso diferentes antibióticos y diferentes concentraciones. Se inocula una placa, una caja de Petri con la bacteria que queremos probar, se añaden los discos a esa caja con los antibióticos, se incuban y se miden las zonas de inhibición y se interpreta. Eso es a grandes rasgos, ¿no? De forma ya más concisa, vamos a ir viendo paso por paso lo que se tiene que hacer. Primero es el medio de cultivo. El medio de cultivo que se utiliza en las cajas de Petri no es cualquier medio de cultivo. Y ojo con esto, porque a mí me ha tocado ver, no en los laboratorios clínicos, sino en algunos trabajos de investigación en donde de repente se está evaluando la capacidad antimicrobiana de cierto agente nuevo o de un agente modificado de alguna forma, que no se emplean los medios adecuados. Y de repente uno piensa que, bueno, es que no tengo el agar Müller-Hinton, pero tengo agar nutritivo, pues vamos a hacerlo en agar nutritivo. No es lo mismo, tiene sus razones de ser el agar Müller-Hinton, el que se tiene que utilizar siempre es porque resulta que hay muchos componentes en los medios de cultivo que pueden inactivar el efecto de ciertos antibióticos. Y el agar Müller-Hinton evita eso. Primero, el agar Müller-Hinton tiene un ajuste de cationes bastante importante. La concentración de iones magnesio debe estar entre 10 y 12.5 miligramos por litro y las de iones de calcio entre 20 y 25 miligramos por litro. Estos dos iones en particular son muy buenos para inactivar antibióticos. Entonces, si yo utilizo un medio de cultivo, que no es el Müller-Hinton, que tenga mayor cantidad de magnesio o de calcio como los que se marca aquí, pues a lo mejor voy a tener un resultado falso pensando que el microorganismo es sensible al antibiótico, pero en realidad lo que hice fue inactivar el antibiótico desde el mismo medio de cultivo, ¿no? También esto, la timidina y la timina también son muy buenos para inactividad antibióticos. Entonces también el agar Müller-Hinton tiene una concentración específica y adecuada para no inactivar antibióticos. El pH debe estar entre 7.2 y 7.4 a 25 grados centígrados. No es la temperatura de incubación, es la temperatura que debe tener el medio cuando se prepara y cuando se le mide el pH, para garantizar que está a ese pH. Y ojo también con esto, porque muy común es hacer al tanteo el llenado de la caja Petri, pero es muy importante la profundidad que debe de tener el agar en la caja para que la prueba resulte adecuada. Aquí recuérdense que estamos hablando de una prueba de difusión. El antibiótico que está en el disco se tiene que difundir en el agar.
Entonces hay que considerar también las condiciones del agar para que la difusión sea la adecuada. Si utilizamos una caja Petri de 90 milímetros de diámetro, que son las más comunes, 4 milímetros de espesor se logran poniendo 24 mililitros del medio de cultivo en la caja Petri. Entonces, así es como se tendría que preparar. Si es una caja mayor, que también es muy común utilizar las de 150 milímetros porque le caben más discos en la misma caja, pues obviamente la cantidad de agar tiene que ser suficiente para tener esos 4 milímetros de espesor. La siguiente, por favor. El inóculo con el que se va a inocular esa caja que ya preparamos de agar Müller-Hinton. Ese inóculo debe provenir de un cultivo puro que tenga entre 18 y 24 horas de incubación en un medio rico y poco inhibitorio. Ese medio puede ser el mismo Müller-Hinton, pero como caldo, no como agar. O bien un caldo de soya triple. Esos dos son los que más se utilizan. Se inocula una o dos colonias. De hecho, ahí en la imagen vemos que de una caja Petri con crecimiento se está tomando con un asa una o dos colonias que se pasan a un tubo que tiene el caldo adecuado, se inocula ese caldo y se mete a incubación de 18 a 24 horas, dependiendo del microorganismo, ¿no? Y entonces, después del tiempo de incubación, se mide la turbidez con la escala de McFarland, como ya dijimos hace rato, generalmente con la escala de 0.5, y eso nos da, como ya dijimos, 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. El inóculo debe ser sembrado antes de 15 minutos en las placas de agar Müller-Hinton. Es decir, si yo dejé esos tubos 18 horas, ya chequé que corresponde a la escala 0.5 de McFarland. Antes de que pasen 15 minutos, tengo que inocular las cajas Petri que tienen el agar Müller-Hinton. La siguiente, por favor. ¿Cómo se inocula esa caja? Tiene también su detalle, ¿no? Porque hay que garantizar que el cultivo quede homogéneo en toda la caja Petri, que no queden zonas en donde haya inoculado más que en otras. Entonces, generalmente se hace en tres direcciones la inoculación. Se hace con un hisopo estéril. El hisopo estéril se sumerge en la suspensión bacteriana que ya previamente checamos con la escala de McFarland, y antes de sacar el hisopo del tubo, se aplana contra la pared para eliminar un exceso. Y después se hace un estriado desde uno de los extremos en forma horizontal, un estriado completo. Después se hace un segundo estriado, ahora en forma vertical. Tres estriados. Y antes de terminar, el hisopo se pasa por todo el borde de la caja para garantizar una correcta distribución. Entonces, esa es la forma en cómo se inoculan las cajas Petri que se van a utilizar en la prueba. Una vez que la caja ya está inoculada, se colocan los discos. Los discos son colocados 3 minutos después, mínimo 3 minutos después, pero no más allá de 15 de que inoculamos la caja Petri. En estas cajas de agar Müller-Hinton, si son de 90 milímetros de diámetro, se colocan un máximo de 6 discos. Esos discos tienen unos 6 milímetros de diámetro cada uno, y la distancia entre estos 6 discos es de 25 milímetros entre ellos. Si la caja es de 150 milímetros de diámetro, se pueden colocar un máximo de 12 discos. La siguiente, por favor. Allí vemos más o menos cómo se distribuye, ¿no? En la caja de la izquierda, bueno, en la imagen de la izquierda vemos una caja que es un dibujo. Ahí nada más se colocaron 6 discos. Estamos suponiendo que esa caja tiene 90 milímetros de diámetro. La de la derecha tiene 12 discos. Entonces, esa debe ser una caja Petri de 150 milímetros de diámetro. Entonces, así es como se coloca, ¿no? Esa caja Petri se mete a incubar ya con los discos colocados antes de que pasen 15 minutos. O sea, lo ideal es inmediatamente que colocaste los discos, inmediatamente mete la incubación. La atmósfera debe ser aerobia, la temperatura 35 grados y el tiempo de incubación de 18 a 24 horas. Y después de ese tiempo de incubación, estamos listos para ver, sí, la siguiente, por favor. Estamos listos para poder empezar a medir los halos de inhibición. La lectura. Se mide el halo de inhibición del crecimiento bacteriano, incluyendo el diámetro del disco. Esto se puede hacer con una regla. Es mucho más exacto hacerlo con un vernier. Incluso existen ya vernieres digitales, ¿no? Que nos permiten tener más precisión en la lectura de los halos de inhibición. Aquí en la imagen vemos precisamente esos halos de inhibición, que es lo que buscamos encontrar. Ojo con esto. Cualquier colonia dentro del halo de inhibición debe ser considerado, porque luego de repente vemos un halo de inhibición y muy cerquita del papel filtro o del filtro del circulito de antibiótico, vemos una sola colonia. Y uno puede pensar, bueno, es una sola colonia, no importa. No, en realidad si hay una colonia cerca de, significa que algo creció ahí.
Entonces no podemos estar seguros de que realmente el halo de inhibición sea real. Entonces, el halo de inhibición es hasta donde aparezca la primera seña de crecimiento, aunque sea una sola colonia que está perdida por ahí. Ahora, un halo pequeño no implica necesariamente resistencia y un halo grande no implica necesariamente susceptibilidad. Es decir, no nos podemos ir a ojo de buen cubero y decir, mira, este tiene un halo más grande, es más susceptible que esta otra que lo tiene más chico. No, a final de cuentas tenemos que irnos después a ciertas tablas, ¿no? Porque el tamaño de esos halos de inhibición tiene que ser comparado precisamente con tablas estandarizadas, que son las que ya realmente nos van a decir si hay o no resistencia, susceptibilidad o si tenemos una cepa de comportamiento intermedio. Ahora, ya existe una aplicación. Ahí les pongo la página donde se puede encontrar esa aplicación que se llama Oculize. En esa ustedes pueden tomar la foto de su placa, una foto de buena calidad, suben la foto a la aplicación y la aplicación se encarga de medir los halos de inhibición y de darles la interpretación del resultado. Entonces ya todo se está automatizando, aunque sea por aplicaciones que pueden traer ustedes en el celular, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una tabla de interpretación de los halos de inhibición, que los halos de inhibición, por cierto, se me olvidó decirlo, se miden en milímetros. En estas tablas aparece el antibiótico, por ejemplo, ahí en la primera línea dice ticarcilina, y nos marca cómo clasificarla de acuerdo al diámetro de la zona de inhibición. Si el diámetro de la zona de inhibición fue menor o igual a 14 milímetros, significa que esa cepa es resistente a ese antibiótico. Si estuvo entre 15 y 19 milímetros, estamos en una cepa con un comportamiento intermedio. Y si el diámetro es mayor o igual a 20 milímetros, significa que la cepa es susceptible a ese antibiótico en particular. Notarán que cada antibiótico tiene diferente rango. Por eso es importante siempre irse a las tablas estandarizadas y no andar suponiendo que porque un halo de inhibición es más grande, definitivamente ya tenemos susceptibilidad, o porque es más pequeño tenemos resistencia. Definitivamente tenemos que irnos a este tipo de tablas. La siguiente, por favor. Eso fue los antibiogramas, que fue el punto de partida cuando Fleming descubrió la penicilina. Lo que vio fue eso, un halo de inhibición, y a partir de ahí se desarrollaron este tipo de técnicas, ¿no? Y están fundamentadas en el hecho de que todas las células tienen esa capacidad de quimiotaxis, ¿no? La capacidad de detectar una sustancia y actuar en consecuencia a lo que detectan. Si es una sustancia tóxica, se alejan de ella, por eso se forma el halo de inhibición. Si fuera una sustancia buena para ellas como un azúcar, pues obviamente se acercarían y el crecimiento estaría más alrededor de donde está esa sustancia, ¿no? Entonces la quimiotaxis nos permite tener este tipo de metodologías. Pero los métodos de referencia más importantes son los que conllevan la dilución en caldo, porque son los que nos permiten calcular realmente la concentración mínima inhibitoria, que es el estándar para realmente tener una prueba cuantitativa que me dé un valor más real a esa resistencia o esa susceptibilidad. Estas técnicas permiten determinar la concentración mínima inhibitoria exacta. Como les decía, es el estándar y contra este se comparan otras metodologías. Y además es muy importante porque habrá antibióticos, que no lo mencioné ahorita, que no se difundan bien en un agar. O sea, el agar tiene un problema, ¿no? El agar finalmente es una sustancia semisólida, en donde quizá algunas sustancias no se puedan difundir correctamente, sobre todo si son de peso molecular muy alto, como es el caso de la colistina. Entonces, la colistina no se puede probar con discos, hay que probarla con una técnica de dilución, pero bueno, a final de cuentas es el estándar de oro, ¿no? Esta técnica. La siguiente, por favor. Las técnicas de dilución se pueden hacer de dos maneras. Se pueden hacer en tubos, que es el caso de la macrodilución en caldo. La siguiente, por favor. Que, bueno, se realiza en tubos de ensayo con un volumen total de por lo menos 2 mililitros, puede ser un poco más. A diferencia de las microdiluciones, que las veremos en un momento, que se hacen en placas, ¿no? Aquí la interpretación de los resultados es completamente a simple vista. O sea, observamos si el tubo está turbio o no. Si está turbio significa que hubo crecimiento, si no está turbio significa que no hubo crecimiento. Y ese es el parámetro que vamos a utilizar para la interpretación. Aquí se determina la concentración mínima inhibitoria de forma cuantitativa, es decir, podemos decir, esta es la concentración mínima que hay que poner para que se inhiba el crecimiento del microorganismo. Como ya lo dijimos, se requiere una inoculación estandarizada,
aunque aquí no se utiliza el punto 5, aquí lo que se busca es que la concentración inicial según la escala de Macfarlane sea de aproximadamente 5 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. El punto 5 era 1 por 10 a la 8, si se acuerdan. Entonces aquí hay que ajustarlo de otra manera, pero siempre de acuerdo a la misma escala de Macfarlane. Eso no lo podemos evitar para que esté estandarizado el inóculo y de garantizar que todos los tubos que estamos utilizando en la prueba reciban exactamente la misma cantidad de células al inicio. La siguiente, por favor. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Es un método de referencia histórico. Cuando no existía la automatización, pues se hacía todo en tubos. Entonces, es el histórico, ¿no? Permite visualizar claramente el crecimiento bacteriano. Es útil para detectar ciertas resistencias heterogéneas que los sistemas automatizados pueden. A veces el sistema automatizado, bueno, para estar automatizado requiere tener cargada cierta información. Y a veces una pequeña discrepancia en la cepa nos genera una información diferente y el sistema automatizado puede equivocarse, cosa que no pasa en este caso cuando es más visual el asunto, ¿no? Tiene, por supuesto, limitaciones. La principal es que es muy laborioso. Consume grandes cantidades de medio cultivo, consume grandes cantidades de antibiótico y requiere grandes espacios físicos, sobre todo si son muchas las pruebas que se van a hacer, ¿no? Si el volumen de muestras es muy amplio, pues se gastan muchos recursos. La siguiente, por favor. ¿Cómo se interpretan los resultados? La lectura se realiza tras 24 horas de incubación a 35 grados centígrados. Es decir, yo preparo estos tubos que vemos aquí, el 32, 16, 8, 4, 2, etcétera, que están abajo de cada tubo, es la concentración de antibiótico que tiene cada tubo. Es decir, el primero tiene 32 microgramos, casi siempre está en microgramos por mililitro. 32 microgramos. Y luego de ahí hacemos diluciones para lograr todas las otras concentraciones. Y luego inoculamos cada tubo con la cepa que queremos probar. Se incuban de 16 a 24 horas y lo que vamos a ver, como decía hace rato, es simplemente ver si hay turbidez o no. Si hay turbidez, significa crecimiento. Si no hay turbidez, significa que no hubo crecimiento. Entonces, si vemos turbidez en un tubo a cierta concentración, significa que el microorganismo es resistente a esa concentración de ese antibiótico, porque fue capaz de crecer. Si no vemos turbidez, significa que allí no pudo crecer. Hubo inhibición del crecimiento. Y entonces la concentración mínima inhibitoria es la concentración del primer tubo transparente en la serie de diluciones. Si ustedes se fijan en la imagen de arriba, vemos que del punto 25, el C es un control, del punto 25 al 1, están turbios. Quiere decir que esas concentraciones no inhibieron el crecimiento del microorganismo, pero el de 2 sí. Eso significa que la concentración mínima inhibitoria son 2 microgramos por mililitro. Y ya calculé así de sencillo la concentración. Ahora, acuérdense que les dije hace rato que también es importante la concentración mínima bactericida. La prueba puede terminar ahí. Si lo único que yo necesito es la concentración mínima inhibitoria, ya la tengo. Son 2 microgramos por mililitro. Pero si yo quiero también la concentración mínima bactericida, lo que hago ahora es, a partir de cada tubo, inoculo una caja Petri con agar Müller-Hinton y observo en dónde hay crecimiento. La primera caja en donde no haya crecimiento es la concentración mínima bactericida. Si se fijan, son diferentes, porque para este ejemplo en particular, en la imagen de abajo, la concentración mínima inhibitoria, ¿cuál sería? 0.25. Es el primer tubo que no está turbio. Mientras que la concentración mínima bactericida es más alta, es 1. ¿Por qué? Porque aquí lo que busco es eliminar al 99.9% de las bacterias que estaban allí. Es decir, el tubo con 0.25, con 0.125, con 0.5, tienen microorganismos. Empiezan a crecer nuevamente, ¿no? Entonces, así es como se calculan las concentraciones mínimas inhibitorias y las concentraciones mínimas bactericidas. La siguiente, por favor. Ese es un esquema global de la prueba, ¿no? Tenemos un cultivo en donde tenemos nuestros tubos con las diferentes concentraciones de antibiótico, inoculamos cada uno de los tubitos con 10 a la 5 a 10 a la 6 organismos por mililitro, pues obtenemos la concentración mínima inhibitoria, pasamos a caja Petri, incubamos y obtenemos la concentración mínima bactericida. Para este esquema, la concentración mínima inhibitoria es de 125, primer tubo que está claro, y la concentración mínima bactericida es de 25, que es la primera caja en donde no hay crecimiento de colonias. La siguiente, por favor. Pero para no hacerlo tan engorroso, existen ya las técnicas de microdilución, porque lo podemos hacer ya en placas y lo podemos hacer además automatizado. Lo siguiente, por favor.
Sí, la siguiente, por favor. Las características. Es un formato miniaturizado. Se utilizan placas como esas que están ahí en la imagen de poliestireno, estériles, con 96 pocillos. El fondo puede ser plano o puede ser en U. Es más común utilizarlas en forma de U para que tengan más o menos la forma del tubo, ¿no? Se utilizan volúmenes pequeños de reactivo, típicamente 0.1 mililitros, de 100 microlitros por pocillo, en lugar de tener que estar llenando tubos con 2 mililitros de suspensión perdón, sí, de suspensión de antibiótico. Lo que hacemos es nada más rellenar cada pocillo con 100 microlitros. Además, nos permite en una sola placa examinar varios antibióticos diferentes, porque una línea de esa placa representa los tubitos que tengo en la prueba anterior. Entonces, si son 96 pocillos, tengo 12 líneas. Puedo probar por lo menos 12 antibióticos diferentes o puedo probar un mismo antibiótico con varias cepas diferentes, ¿no? Entonces, nos gana mucho y nos ahorra mucho tiempo y dinero y esfuerzo este tipo de tecnologías. Y es el método de referencia para validación de sistemas automatizados comerciales. Es decir, eso lo puedo hacer también a mano y luego meterlo en un espectrofotómetro, o lo puedo hacer automatizado, y si yo quiero en un momento dado ver si está validado ese sistema, pues lo comparo contra esta técnica. La siguiente, por favor. El flujo de trabajo es mucho más simple que en la macrodilución. Aquí la inoculación es una preparación del inóculo estandarizado al 0.5 de McFarland, donde se va a inocular cada pocillo. La incubación es de las microplacas selladas a 35 grados centígrados durante 16 a 24 horas, dependiendo de la bacteria, en una atmósfera ambiental. Y la lectura es igual, el sedimento o la turbidez. La concentración mínima inhibitor es el pocillo con la menor concentración sin crecimiento visible. Es decir, es exactamente lo mismo que la que hicimos en tubos, pero hecha a microescala en un pocillo, ¿no? La siguiente. La ventaja de esto es que ya existen sistemas automatizados. La técnica de macrodilución a microdilución se transformó finalmente en el laboratorio clínico moderno a una técnica completamente automatizada. ¿De qué sirve esto? Reduce drásticamente el uso de medios de cultivo y antibióticos costosos. Es ideal para la automatización. Los sistemas robóticos pueden dispensar e inocular cientos de placas por hora. O sea, en lugar de que estemos nosotros con una micropipeta llenando cada pocito, al menos yo lo he hecho, porque aquí en el laboratorio no tengo sistema automatizado, pero tampoco manejo volúmenes grandes, ¿no? Pero en un laboratorio, por ejemplo, del sector salud, imagínense el Seguro Social, imagínense el ISSSTE, la cantidad de muestras que tienen que estar procesando a diario, pues utilizan estos sistemas automatizados en donde un robot se encarga de estar rellenando todos los pocillos, ¿no? Y además los sistemas automatizados incluyen ya espectrofotometría para que no sea a simple vista la detección de la turbidez, sino que sea un aparato, un para el análisis de datos. Entonces, los sistemas automatizados han venido a desplazar estas técnicas tradicionales. Digo, siguen siendo técnicas tradicionales, pero ya automatizadas. El mismo fundamento, pero hecho mucho más rápido. ¿Cuál sigue siendo el problema en los tiempos? Seguimos necesitando tiempos de incubación. Y mientras necesitemos tiempos de incubación, pues las técnicas van a ser un poco tardadas, ¿no? Lo siguiente, por favor. Estos son algunos de los sistemas automatizados que están actualmente en uso en los laboratorios de análisis clínicos. El Vitec 2 de Biomeriux, que utiliza tarjetas miniaturizadas y monitoreo turbidométrico, ofrece resultados en aproximadamente 4 a 10 horas. A pesar de que hay tiempos de incubación, también como son mucho más pequeños los volúmenes, también la incubación se reduce un poco, ¿no? El BD Phoenix, que emplea paneles con un indicador redox para detectar el crecimiento, resultados disponibles en 6 a 16 horas. Ventajas de estos sistemas: más rápidos que los métodos manuales, reducen el error humano, por supuesto, y se integran con extensas bases de datos. Limitaciones: a veces hay problemas con ciertos antibióticos, como la colistina, la vancomicina, en ciertos casos, que tienden a taponear mucho las micropipetas que utilizan los sistemas automatizados, precisamente por el peso molecular que tienen. Entonces, a lo mejor pudiera haber una dispensación errónea en la cantidad de antibiótico en cada pocillo. Es un costo elevado de consumibles. O sea, para que el sistema funcione requiere otros consumibles que no se requieren en los sistemas tradicionales. Y por supuesto, pueden fallar. Los mecanismos automatizados pueden fallar y hasta que no vaya un técnico a revisarlos, pues no hay nada que hacer. Y eso, bueno, hay que agregarle el costo inicial del equipo, porque originalmente pues, hay que adquirir el equipo, que no suelen ser nada baratos, ¿no? Entonces hay ventajas y hay limitaciones, pero por supuesto ahorran bastante dinero y ahorran sobre todo tiempo, ¿no? Y esfuerzo. La siguiente, por favor.
También hay un método que se llama de dilución en agar. La que vimos hace rato en agar era difusión. Esta es dilución, parecido a lo que son las microdiluciones. ¿Y esto por qué es importante? Porque de repente uno pensaría, bueno, ¿qué sentido tiene hacer una dilución en agar? Resulta que hay microorganismos muy exigentes, es decir, que no crecen con facilidad. Entonces hay que darles condiciones muy específicas y es mucho mejor hacerlas crecer en un agar. Y sobre todo cuando tenemos estudios poblacionales en donde hay que probar un montonal de cosas al mismo tiempo, es cuando se utilizan este tipo de métodos. La siguiente, por favor. Se utiliza un medio sólido, donde el agente antimicrobiano se incorpora al agar fundido a diferentes concentraciones seriadas antes de la solidificación. Es decir, yo preparo mi agar líquido, lo esterilizo y antes de vaciarlo en la caja y de que solidifique, por supuesto, se mezcla con las concentraciones de antibiótico que quiero probar. Y entonces ya se deja solidificar. Lo que tengo finalmente de cuentas es lo que le llaman eh, un agar que está intoxicado o envenenado, porque tiene el antibiótico incluido dentro de la misma estructura del agar ya solidificado, ¿no? Después se hace una inoculación múltiple, muchas veces se pueden examinar simultáneamente hasta 32 o 33 cepas diferentes en una sola placa, porque para esto hay placas ya comerciales, no lo hace uno en cajas PET, sino que la placa ya viene lista para esto y se optimizan recursos en estudios grandes. Por eso es que es muy utilizado en estudios poblacionales, sobre todo epidemiológicos, en donde se requiere realmente trabajar con muchas pruebas diferentes, con diferentes antibióticos y con diferentes cepas bacterianas al mismo tiempo. La concentración mínima inhibitoria se define como la concentración más baja de antibiótico que inhibe el crecimiento visible de colonias en la superficie. Muy similar a lo que hemos visto, nada más que aquí en lugar de valor turbidez, lo que vemos es si hubo crecimiento o no de colonias. Es el método de elección para microorganismos que no crecen bien en caldo, como por ejemplo los microorganismos anaerobios, que también tenemos anaerobios que son patógenos y que no se pueden probar con las técnicas tradicionales. Y para estudios, por ejemplo, de Neisseria gonorrhoeae, que no crece tan fácilmente en cualquier medio de cultivo, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un equipo automatizado para la inoculación de placas de agar. Utiliza un mecanismo mecánico específico, se llama replicador de Stirls. Deposita un volumen exacto que varía de 1 a 2 microlitros de inóculo estandarizado sobre la superficie del agar y asegura que cada mancha bacteriana contenga aproximadamente la misma cantidad de bacterias, 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro. Elimina la variabilidad manual, permite la comparación directa entre decenas de aislamientos bajo condiciones idénticas. Esto sí es muy difícil hacerlo de forma manual. Lo ideal es hacerlo con este tipo de equipos ya automatizados. El siguiente, por favor. Análisis comparativo de las ventajas y limitaciones que tiene esta técnica. Es extremadamente eficiente para vigilancias epidemiológicas, donde es necesario analizar muchas cepas frente a un mismo set de antibióticos. La contaminación es muy fácil de detectar visualmente porque también un problema con las pruebas de susceptibilidad a antibióticos es que a veces se nos contaminan. Y si uno piensa en la cuestión de la turbidez, si uno está evaluando nada más turbidez, la turbidez es provocado tanto por el microorganismo que nosotros inoculamos como cualquier otra cosa que haya crecido ahí por contaminación. Y finalmente lo que estamos evaluando es turbidez sin saber quién la provocó, ¿no? Entonces podría ser una limitación de esas técnicas. Aquí no, porque aquí como vemos colonias, es fácil darse cuenta por la morfología de la colonia si la colonia es una contaminación o si realmente procede de lo que nosotros estamos probando. Tiene limitaciones, sí. Requiere preparación laboriosa de las placas, que tienen una vida útil muy corta. O sea, una placa dura aproximadamente una semana desde que se preparó y lo hace muy impráctico para rutinas diarias con pocas muestras. Por eso es más útil cuando son muchas las pruebas a probar. Es decir, en una prueba de rutina no es común utilizarlo. La siguiente, por favor. Esta es una esquematización de las placas, ¿no? Cada rectángulo representa una placa de agar. Cada placa, si se fijan, tiene diferente concentración del antibiótico. Se inoculan. Esos puntitos representan, puntitos pequeños representan la inoculación. Se incuban y vemos la lectura. En esta representación, los circulitos negros más grandes representan las zonas en donde no creció el microorganismo. Entonces, ahí es donde tendríamos que determinar cuál sería la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Pero ya viendo si crecieron o no las colonias a las diferentes concentraciones en la placa y cada línea puede ser un antibiótico diferente o cada línea puede ser una cepa diferente. La siguiente, por favor.
Este es otro método, este es un método mucho más práctico, se llama ETEST o prueba Epsilon. Y es una prueba de difusión en agar con gradiente de concentración. La siguiente, la ventaja de esta, a diferencia de lo que veíamos ya del antibiograma, es que aquí se utiliza una tira de gradiente, que es una tira de plástico inerte impregnada con un gradiente exponencial predeterminado de un antimicrobiano, que es el que se quiere probar. Aquí también, o más bien aquí sí nos va a dar un cálculo cuantitativo de la concentración mínima inhibitoria, a diferencia de la prueba de Kirby-Bauer, que nada más nos da los halos de inhibición. Aquí sí nos da directamente la concentración mínima inhibitoria porque está marcada en la tira. La tira se coloca sobre la superficie de un agar previamente inoculado con la bacteria, el método de Müller-Hinton, como lo vimos en la de difusión de disco. Y aquí el halo que se espera no es un círculo, es una elipse. Y precisamente el punto de la elipse, que es el que vemos hacia abajo, es el que nos permite calcular la concentración mínima inhibitoria, porque el punto en donde la elipse impacta con la tirilla nos da precisamente el valor de la concentración mínima inhibitoria. La siguiente, por favor. ¿Qué es ese punto de intersección? La concentración mínima inhibitoria se lee directamente en la escala impresa de la tira, en el punto donde el borde de la zona elíptica de inhibición intercepta con la tira, así directamente, sin ningún otro problema. ¿Qué rango de concentración se puede medir? Pues el que la tira defina. Cada tira cubre un amplio rango de concentración, que generalmente da de 15 a 17 valores, así que se pueden probar rangos mucho más grandes de concentración a como lo hacemos en la prueba clásica de Kirby-Bauer, ¿no? En un solo ensayo, con una mayor precisión. Es ideal para microorganismos con crecimiento difícil o aquellos que requieren medios suplementados y protocolos muy especiales. ¿Qué desventaja tiene? Pues es más cara la tirilla, ¿no? Hay que comprar las tirillas y no son nada baratas por la cantidad de antibiótico, de concentraciones de antibiótico que traen. Pero es una prueba muy rápida. La siguiente, por favor. Ahora, en la interpretación es muy importante cómo se validan los resultados. Y aquí en el caso de los resultados brutos, ya sea que calculemos la concentración mínima inhibitoria o que tengamos nada más los halos de inhibición, es definir quién determinó los cortes clínicos. Y hace rato les decía que son básicamente dos organismos. En el caso de Estados Unidos y Latinoamérica es el Clinical and Laboratory Standards Institute, y en el caso de Europa es la European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Que en el caso de EUCAS tiene la particularidad de que hacen un enfoque que no va nada más de acuerdo a visual. Es decir, no nada más considero si creció o no creció el microorganismo. Las pruebas de validación de EUCAS consideran un enfoque de farmacocinética y farmacodinamia. La farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco. Si yo me tomo un fármaco, mi organismo lo tiene que procesar. Ese procesamiento es precisamente lo que estudia la farmacocinética. Y la farmacodinamia es lo que el fármaco le va a hacer al organismo. Entonces, ya cuando yo veo cómo se procesa y cómo va a actuar, EUCAS sí considera también ese tipo de parámetros antes de dar una validez a la susceptibilidad que se está interpretando. Pero definitivamente necesitamos organismos internacionales que estandaricen y den validez a las pruebas. La siguiente, por favor. Esas son las pruebas tradicionales, pero también hay pruebas fenotípicas especiales. Cuando los métodos automatizados fallan o dan resultados dudosos o necesitamos una confirmación epidemiológica, podemos recurrir a pruebas manuales muy específicas, como por ejemplo la detección de carbapenemasas, diferentes tipos de enzimas, la inducción de resistencia, que es una prueba que se llama ensayo D para clindamicina, o la sinergia de doble disco, que se utiliza para detectar precisamente las beta lactamasas de espectro extendido, ¿no? La siguiente, por favor. Una de estas pruebas es el test de Hosch. La siguiente, por favor. Que tiene estas características. Lo que hace es detectar estas enzimas carbapenemasas. Es su objetivo, ¿no? Que son muy comunes en enterobacteriales. Es un método fenotípico, se basa en la observación directa de la actividad enzimática sobre antibióticos, es decir, vamos a ver si el antibiótico se degrada o no en presencia del microorganismo. Si el antibiótico se degrada, significa que esa cepa tiene la enzima y por lo tanto es resistente a ese tipo de antibiótico, ¿no? Utiliza el principio de sinergismo, la enzima producida degrada el carbapenem, que es el antibiótico, permitiendo el crecimiento de una cepa indicadora sensible. Es cualitativo y presuntivo, es una prueba de detección, no identifica el tipo específico de enzima. O sea, nada más me dice, hay una enzima que degrada el antibiótico, pero no me dice cuál de todas las que pueden ser, ¿no? Simplemente sé que la tiene, que tiene alguna de ellas. Y está estandarizado por la CLSI,
y por la UCAS. Entonces es un método bastante válido. Si se fijan, aquí el halo de inhibición que uno busca, ese disquito que está ahí en medio, tiene carbapem, que es el sustrato para las carbapenemasas, ¿no? Entonces, yo no busco un halo de inhibición circular, porque no tengo una sola bacteria inoculada ahí. Tengo la bacteria de prueba, tengo un control y tengo una cepa de referencia que sé que es sensible. Y se inoculan al mismo tiempo en líneas horizontales en esta caja. Y entonces, si el microorganismo tiene la presencia de la enzima, va a empezar a degradar y va a darme un crecimiento hacia el interior cercano al disco que está en el centro. Y entonces lo que se forma es esa especie de hoja de trébol en lugar de un círculo perfecto. La siguiente, por favor. El indicador que se inocula es siempre, digo, tiene que haber una cepa de referencia, casi siempre E. coli TCC 25922, que sabemos que es sensible al carbapenem, en un tapiz de una placa de agar Müller-Hinton. Se coloca un disco de carbapenem en el centro de la placa y las cepas a evaluar se siembran, como decía, en líneas rectas desde el disco de carbapenem hacia el borde de la placa. ¿Cómo se interpreta? Positivo, la línea de crecimiento de la cepa de prueba se curva hacia el disco, formando una hoja de trébol o cabeza de pala. Esto indica que la cepa produce carbapenemasa, degradando el antibiótico y permitiendo el crecimiento de la cepa indicadora. Entonces, eso nos dice que esa cepa tiene la capacidad de degradar esa enzima en particular. Y si no hay curvatura y la línea de crecimiento se mantiene recta y entonces sí veríamos un círculo perfecto, pues significa que la cepa que estamos probando no produce la enzima que degrada el antibiótico y por lo tanto no tendría por qué ser resistente, ¿no? La siguiente, por favor. Está otro también que se llama examen de CARBA-NP, que es también un método rápido para detección de estas enzimas carbapenemasas. La siguiente, por favor. Esta se parece mucho a una prueba de bioquímica típica y es muy rápida. Se puede hacer en tubitos de estos de microcentrífuga, ¿no? Los resultados se obtienen típicamente en 30 minutos a 2 horas máximo. Muy crucial para un buen manejo clínico. Lo que detecta es la actividad enzimática de la carbapenemasa, no solo la resistencia. Estamos viendo no nada más si la enzima está presente, sino qué actividad enzimática tiene esa enzima. Es altamente específico para detección de enzimas que realizan carbapenemasas. Tiene bajo costo y es muy simple, no requiere equipos sofisticados, se realiza, como les decía, en tubos de microcentrífuga y, y está estandarizado también por métodos o por organizaciones de referencia internacional. En la izquierda vemos una prueba negativa. El reactivo originalmente inoculado con la cepa no cambió el color. En la segunda imagen vemos una prueba positiva porque el color vira de rojo a amarillo. ¿Por qué ese viraje? La siguiente, por favor. Porque el test se basa en la hidrólisis del anillo beta-lactámico del antibiótico que se utiliza como prueba, que es el imipenem, por parte de la enzima carbapenemasa. La enzima bacterial hidroliza al antibiótico, al imipenem, y eso va a liberar ácido carboxílico. El ácido carboxílico va a hacer que disminuya el pH del medio de reacción, y eso lo detectamos visualmente porque el medio de reacción tiene un indicador que es el rojo de fenol. Si la prueba es negativa, el medio se mantiene rojo porque no hubo cambio en el pH, es decir, no se formaron ácidos carboxílicos. Pero si la prueba es positiva, al formarse ácidos carboxílicos, el pH cambia y entonces el color vira a amarillo. Es una prueba bastante rápida para detectar la presencia de estas enzimas. La siguiente, por favor. También están estos dos métodos, el método carbapenem, de inactivación de carbapenem, el MCIM, que en donde se incuba un disco de meropenem, este es el antibiótico con la bacteria. Si hay carbapenemasas, el antibiótico se destruye y el disco ya no inhibe una cepa indicadora. O sea que tenemos que inocular tanto la cepa que estamos probando como una cepa indicadora para ver si el efecto se mantiene o no. Y está también la ESIM, que utiliza EDTA, que es un conjunto para diferenciar metalactamasas, que son inhibidas por el EDTA, de serinocarbapenemasas, que no son inhibidas por el EDTA. Es decir, aquí tenemos dos bacterias que pueden ser resistentes, pero por diferentes metodologías, ¿no? O por diferentes mecanismos, mejor dicho. La siguiente. El método en particular de inactivación de carbapenem tiene estas características. Se incuba el disco de meropenem, es el antibiótico que se utiliza como prueba en suspensión de la bacteria problema por 4 horas. Se retira el disco y se coloca sobre el agar inoculado con el indicador sensible de E. coli. Si es positivo, no hay halo de inhibición. El disco fue inactivado en la primera etapa. Si es negativo, hay un halo grande, quiere decir que se mantuvo la activación. Aquí se requieren 2 incubaciones, ¿no? Primero es para ver si se inactiva o no el antibiótico
y después es para ver, ya con la prueba de referencia, si hubo o no inactivación. La siguiente, por favor. Y esta que ya lo mencionábamos hace rato, ¿no? Que se utiliza para detectar esa cepa en particular de Staphylococcus aureus resistente a meticiclina. Se utiliza este medio, un medio cromogénico selectivo que contiene cefoxitina, que es un inductor potente de estas proteínas de unión a penicilina, y significa que la cepa es resistente precisamente, entra en el rango de resistente a meticiclina. Esta es una muy directa porque simplemente necesitamos el medio cromogénico, inocular la bacteria de Staphylococcus aureus. La siguiente, por favor. Esta es la prueba de test para la detección de resistencia inducible a clindamicina. Ahorita vamos a ver por qué se llama prueba D. Esta resistencia inducible a clindamicina se da por un fenotipo ligado a un gen IMLSB. Y es un desafío diagnóstico importante en la clínica porque bacterias como Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis pueden originalmente parecer sensibles a este antibiótico en las pruebas estándar, pero resulta que muchas veces el tratamiento de estas infecciones conlleva el uso de otros antibióticos como la eritromicina. Y resulta que en presencia de eritromicina, estos genes responsables de la resistencia que estaban inactivos se pueden activar. Entonces es una cepa que originalmente la clasificamos como sensible, en presencia de otro antibiótico se vuelve resistente al antibiótico que originalmente estábamos utilizando como terapéutico. Por eso es importante aquí ver la sinergia, ¿no?, entre dos antibióticos diferentes. Es un método fenotípico confiable, es una técnica sencilla, económica, altamente reproducible, que se realiza también mientras difusión en discos en el agar Müller-Hinton. Aquí se utilizan dos discos, un disco de eritromicina de 15 microgramos en concentración y uno de clindamicina de concentración de 2 microgramos a una distancia de entre 15 y 20 milímetros cada uno del otro, mejor dicho, y se incuba a 35 grados durante 18 a 24 horas. Esto es importante, como decía, porque detectar esta resistencia oculta evita tratamientos fallidos, previene la selección de cepas resistentes y permite elegir alternativas terapéuticas efectivas. Y entonces esta prueba se vuelve crucial para guiar la terapia antimicrobiana adecuada, específicamente por infecciones causadas por Staphylococcus. La siguiente, por favor. La interpretación es completamente visual. Se basa en la observación de la morfología del halo de inhibición de clindamicina cuando se expone a la eritromicina. Los patrones visuales son altamente característicos y permiten una identificación precisa de la resistencia inducible. Ahorita en la imagen vamos a ver que el halo de inhibición adquiere una forma de D, por eso se llama prueba D. Si es positiva, el halo de inhibición en forma de D aplanada hacia el disco de eritromicina indica la resistencia inducible. La bacteria es resistente a clindamicina in vivo. Entonces no conviene utilizar clindamicina como agente terapéutico. Si es negativo, los halos son circulares completos y bien separados sin aplanamiento. Indica sensibilidad verdadera a clindamicina y el tratamiento es seguro y efectivo. Los discos colocados a 15 a 20 milímetros de distancia centro a centro sobre agar Müller-Hinton inoculado con la cepa a evaluar. La distancia precisa es crítica para la interpretación, porque si no podemos correr el riesgo de que no se alcance diferencial bien ese tratamiento del círculo. Entonces es importante aquí cuidar la distancia, ¿no? Entonces, una prueba positiva contraindica el uso de clindamicina, incluso aunque en el antibiograma original haya aparecido sensibilidad. La resistencia se va a manifestar durante todo el tratamiento y entonces habría un fracaso en la terapia, ¿no? Y correríamos el riesgo de que esa infección se propague como una cepa resistente. Siguiente, por favor. Ahí en la imagen vemos las pruebas, ¿no? En el inciso A es sensible a eritromicina y clindamicina. Si se fijan, los halos de inhibición son perfectamente circulares. En la B vemos que es completamente resistente, una resistencia constitutiva, es decir, aquí no depende de si se activó o inactivó el gen, sino que la resistencia está de por sí presente, porque vemos que no hay nada tipo de halo de inhibición, ¿no? En el caso del inciso C, la prueba es de negativo, vemos una resistencia tipo bomba de flujo. ¿Por qué? Porque si vemos un halo de inhibición alrededor de ambos antibióticos a diferente diámetro, ¿no? Pero no vemos una forma de D, es decir, los círculos son perfectos. En cambio, el inciso D nos muestra el test positivo. Si ustedes se fijan, el de eritromicina tiene esa forma de D. Y es el que nos indica que
que hay una injerencia de la eritromicina sobre el otro antibiótico para la resistencia, ¿no? La siguiente, por favor. Este ensayo de flujo lateral es una prueba de diagnóstico rápido, muy utilizado no nada más para el caso de cepas resistentes, sino para muchas otras cosas. La siguiente, por favor. Es rápida y sensible, de 5 a 20 minutos sin necesidad de personal técnico especializado en equipos complejos. Esta es, hagan de cuenta, una prueba de embarazo. Utiliza la combinación de cromatografía e inmunología, combinando el transporte capilar de fluidos con la especificidad de la reacción antígeno-anticuerpo. Es portátil, son dispositivos robustos y estables a temperatura ambiente, ideales para uso en campo o de cabecera para el paciente. Son de bajo costo, su fabricación es muy económica, permiten su uso masivo en cribados de salud pública. Se utilizaron mucho en la reciente pandemia de COVID. Era la prueba rápida, ¿no? Que no era la más recomendable en el sentido de que, bueno, si realmente quieres estar seguro que tienes COVID, mejor hazte la prueba como debe ser. Pero al menos te daban una idea muy rápida de si traías por ahí los antígenos presentes. La siguiente, por favor. La estructura es la típica de una de estas tirillas, una almohadilla de muestra que filtra y acondiciona la muestra, asegurando un flujo uniforme y un pH adecuado, una almohadilla de conjugado, que es el que libera los anticuerpos marcados, que se unen al analito, una membrana de intracelulosa, que es el corazón del examen, donde se movilizan las líneas de captura, el test y el control, y la almohadilla absorbente, que actúa como motor capilar, tirando el líquido hacia el final de la tira para evitar el reflujo. La siguiente, por favor. Si el test es positivo, aparecen dos líneas de color, en la T y en la C. Indica presencia del antígeno. Si es negativo, aparece únicamente en la línea de control. Y si es inválido, hay ausencia en la línea de control, lo cual nos indica que habría que repetir la prueba. Esta es la idea general de este tipo de pruebas. La siguiente, por favor. En el caso de la detección de cepas resistentes, se utilizaría de esta manera. Se utiliza para detectar las 5 carbapenemasas principales. Son 5 enzimas, la KPC, la NDM, la BIM, la IMP y la OXA48, directamente a partir de una colonia o de un hemocultivo. Es decir, ustedes agarran la colonia y la ponen directamente en la plaquita, que, como les diría, es similar a un test de embarazo, que no nada más tiene la T y la C, sino que tiene las iniciales de cada una de las 5 enzimas, y ya dependiendo de dónde aparezca la franja, pues está revelando la presencia de esa proteína que está actuando como antígeno, ¿no? Entonces, así de simple es esta prueba, que el detalle con esta prueba es que no está validada por ningún organismo internacional. Es una prueba rápida, sí, pero a lo mejor tiene después que hacer otra prueba para validarla, ¿no? La siguiente, por favor. Las beta-lactamasas de espectro extendido también son importantes, sobre todo en cepas de E. coli y de Klebsiella resistentes a los beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas de primera a cuarta generación, ya Treonam, en donde generalmente hay sensibilidad a carbapenem y a cefamicinas, y es un impacto bastante importante en las enfermedades intrahospitalarias. Y aquí lo que se utiliza, ¿se acuerdan que dijimos en una diapositiva anterior que el ácido clavulánico tendía a inhibir estas enzimas? Entonces, aquí se busca la sinergia entre el ácido clavulámico con las enzimas que pudieran estar presentes en estas cepas si es que son resistentes, ¿no? Se utilizan como antibiótico de prueba cefotaxamina y ceflaxidina, y se comparan ambas cosas, y el criterio positivo sería un aumento de la inhibición en presencia incluso del inhibidor, que es el ácido clavulámico, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí se utilizan cefalosporinas que confieren resistencia a cefoxitina y cefalosporinas de tercera generación, pero no son inhibidas por ácido clavulánico. La prueba es fenotípica, usa inhibidores específicos como cloxacilina o ácido borónico, y la confirmación es simplemente la presencia o no de un halo de inhibición significativo de más de 5 milímetros entre el disco de cefotaximina solo y comparado con el líquido, con el disco donde está la cefotaxamina más la cloxacilina. La detección de carbapenemasas también. Aquí es crítico para el control de infecciones por esas 5 enzimas que confieren resistencia. Se utilizan métodos de crecimiento como el test de Hodge, que ya lo veíamos, el MSIM, que ya lo veíamos. Hay también métodos bioquímicos como el CARBA-NP, que también ya lo veíamos. Hay otros por ahí como el BlueCarba. Y hay también los inmunológicos como el flujo lateral, que también ya lo veíamos, ¿no? Estas 5 enzimas son en particular muy importantes porque son las que más se presentan en las cepas resistentes. Es decir, la mayor parte de las cepas resistentes
tienen algún tipo de estas enzimas beta lactamasas. La siguiente prueba, por favor. Y esta es una prueba bastante interesante. Este es un equipo que se llama MALDI-TOF. Es una espectrofotometría de masas. MALDI-TOF significa Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight. Eso quiere decir MALDI-TOF. Más conocida como MALDI-TOF, la siguiente. Y MALDI-TOF tiene como fundamento el hecho de que hay un perfil único de proteínas producidas por cada bacteria, específicamente de proteínas ribosomales, y eso permite identificar un microorganismo en minutos. Aquí no se busca un gen, sino que se busca el efecto de la enzima de resistencia sobre un antibiótico en particular por el cambio de masas. Lo que se busca es ver si en la prueba hay un cambio en la masa total que nos indicaría que hubo una degradación de un antibiótico. Reduce el tiempo de resultado de resistencia de 24 a 48 horas comparado con métodos tradicionales y tiene un bajo costo por examen. El equipo es muy costoso, pero una vez que ya tienen el equipo, el costo por muestra es muy, muy bajo, porque prácticamente no se utilizan reactivos caros. La siguiente, por favor. Lo que buscamos es hacer un espectro de absorción de masas y se detecta la degradación física del antibiótico por la enzima bacteriana. Se incuba la bacteria con el antibiótico, después se analiza la muestra, si hay carbapenemasas, el antibiótico se rompe cambiando su peso molecular y entonces el equipo detecta la desaparición de ese pico que estaba en la muestra original antes de agregar la bacteria contra el perfil que se detecta cuando ya tenemos la bacteria, ¿no? Entonces es una prueba muy sencilla, siempre y cuando ya se tenga el equipo, que es bastante costoso. El siguiente, por favor. Y el MALDI-TOF tiene en particular un impacto clínico muy importante porque reduce mucho el tiempo. Como decíamos hace rato, si hablamos de alguien que ya tiene un caso de sepsis, puede ser la diferencia entre salvarlo o que se muera, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas están tomando cada vez más auge. Aquí no buscamos decir es que esta cepa sí es resistente y lo voy a poner en un paper y todo el mundo sepa que esta cepa es resistente. No, aquí es una prueba muy rápida que a lo mejor no está validada por ningún organismo internacional, pero pues me permite tomar una decisión rápida respecto a un paciente que ya estoy tratando. Entonces, por ahí la importancia clínica de una prueba como MALDI-TOF. La siguiente, por favor. Y bueno, ya me voy a ir aquí muy rápido porque este no es mi área, pero no quise dejar de mencionarlas. Ya hace rato la doctora Mari nos hablaba de las técnicas moleculares, en donde lo que detectamos es el gen, no detectamos el crecimiento del microorganismo. Como les decía hace rato, el hecho de que una cepa tenga un gen que le pueda conferir una resistencia no implica necesariamente que en ese momento es resistente y quizá pueda reaccionar sin ningún problema a un antibiótico de amplio espectro. Pero para cuestión de rapidez, el simple hecho de saber que una cepa tiene un gen que le puede conferir resistencia, pues nos puede permitir tomar medidas adicionales antes de tener ya la cepa resistente como tal. La siguiente, por favor. Nada más mencionaré algunas así muy, muy rápidamente. La reacción en cadena de polimerasa, de la que ya nos habló ampliamente la doctora Tamayo, que detecta genes específicos, que es muy rápida, de 1 a 3 horas con una alta sensibilidad, pero que solo detecta genes conocidos, no confirma la expresión fenotípica. O sea, a lo mejor el gen está ahí, pero como decía, no necesariamente la cepa es resistente. La siguiente, por favor. La PCR digital, que permite la cuantificación absoluta de ácidos nucleicos, también de esa ya nos hablaba un poco la doctora, ofrece alta precisión para detectar dianas poco frecuentes, tiene la ventaja de que detecta todos los genes conocidos y nuevos y es ideal para el rastreo de brotes. Cuando hay un brote en un lugar y luego de repente ya lo controlaste y luego hay un brote en otro, oye, vamos a ver si es la misma, ¿no? Rápidamente puedes hacer esta prueba y ver si estás hablando de la misma cepa la que está causando el problema. La secuenciación de próxima generación NGS que incluye la secuenciación de genomas completos y la metagenómica, que tiene la limitación de que es costoso y requiere análisis bioinformáticos muy complejos, pero están ahí para poder determinar la presencia de genes, ¿no? Siguiente, por favor. Enfoques innovadores más allá del cultivo y de la PCR. La siguiente, por favor. Ya hablábamos del MALDI-TOF, que es un enfoque bastante innovador. Ni es la prueba tradicional microbiológica, ni es tampoco una prueba de biología molecular, pero que también es bastante rápida, ¿no? También se están utilizando ya diseños de biosensores, dispositivos que detectan cambios metabólicos, eléctricos u utópicos en tiempo real, que incluye sensores electroquímicos, sensores ópticos, sensores de los halos enaptámeros, y que tienen un potencial de un resultado casi instantáneo, ¿no? Casi como lo que tenemos ahora con las pruebas de detección de azúcar, ¿no? Que nos metemos
ponemos la gotita de sangre en la tirilla, metemos la tirilla al aparato y en el instantáneo nos dice cuál es nuestro nivel de azúcar. Este tipo de biosensores están empezando a diseñar ya también para detectar bacterias resistentes a antibióticos. La siguiente, por favor. El CRISPR-Cas, que es un sistema Sherlock o detector, ¿no? Como un detective para detección de ácidos nucleicos ultrasensibles, puede identificar proteínas específicas que confieren resistencia a cepas de una manera rápida. Y también algo que está empezando a tomar mucho auge ahora con la inteligencia artificial, como se están generando muchos datos, se está buscando tener también ya una posibilidad de predecir la resistencia que una cepa pudiera tener en un momento dado o que pudiera llegar a adquirir en el futuro mediante el análisis de datos que están ya bien corroborados, utilizando la inteligencia artificial y utilizando también ya el aprendizaje autónomo, el famoso machine learning, que nos permita ya llegar a predecir en un momento dado esas resistencias que se pudieran presentar. A lo mejor parece todavía mucho de ciencia en ficción, pero la verdad es que esto está avanzando muy, muy rápido, ¿no? En la actualidad. La siguiente, por favor. Y pues bueno, la pregunta aquí clave de algo que yo incluso le preguntaba hace rato a la doctora Mari, ¿no? ¿Qué tan bueno es un método molecular si no está validado? Los métodos fenotípicos miden la expresión de la resistencia. Aquí sí, sabemos si el microorganismo está vivo o está muerto, si se inhibió o no se inhibió. Detecta incluso mecanismos nuevos o desconocidos de pero que tienen el problema del tiempo, de los 8 a 24 horas habitualmente. Están los métodos genotípicos que detectan genes de resistencia específicos, pero que no necesariamente que se estén expresando, pero que son muy rápidos, de 1 a 4 horas, ¿no? Y lo que necesitamos en realidad en el enfoque moderno es esto, la sinergia diagnóstica, combinar la rapidez molecular con el tamizaje crítico para la confirmación fenotípica con el antibiograma completo. O sea, si llegamos a encontrar un punto de encuentro en donde las tecnologías modernas muy rápidas se empaten con las tecnologías tradicionales más lentas pero más exactas, podemos llegar a tener la prueba ideal y hacia allá vamos en realidad, ¿no? La siguiente, por favor. Lo que sí es cierto es que el laboratorio clínico sigue siendo el corazón de los programas de optimización de antimicrobianos. ¿Por qué? Porque los laboratorios clínicos son los que proveen los datos locales de resistencia, los que permiten generar esos mapas microbiológicos que son necesarios para crear guías de tratamiento empírico. No podemos seguir utilizando los antibióticos de manera indiscriminada. Tienen que utilizar de acuerdo a lo que los laboratorios de análisis clínicos nos están proporcionando de información y de acuerdo siempre a esos mapas microbiológicos para evitar generar más cepas resistentes y cada vez con mayor capacidad de ellas para resistir a nuestros antibióticos y nosotros de vernos incapacitados para poder tratar infecciones, ¿no? La siguiente, por favor. Concluyendo, el diagnóstico rápido es vital para mejorar la sobrevida del paciente y frenar la presencia de microorganismos resistentes a antibióticos. No existe un método único perfecto, no lo hay. Por más que se ha utilizado tradicionalmente los de difusión y dilución, la verdad es que no son perfectos tampoco. Lo que necesitamos, como decíamos, es combinar ahora pruebas fenotípicas con pruebas genotípicas para tener un método ideal. Y bueno, la tecnología va avanzando hacia la automatización total y la genómica, pero, como también decía la doctora Mari, no podemos quitar el criterio microbiológico de ahí. Ese es insustituible porque los que nos permite conocer realmente cómo el microorganismo se comporta, pues es el conocimiento microbiológico que tenemos de ellos, ¿no? La detección rápida y precisa es clave en la lucha contra estas bacterias resistentes y la tendencia es muy clara, estamos pasando de métodos lentos en cultivo a herramientas moleculares rápidas como PCR, como NGS y a diagnósticos instantáneos con biosensores potenciados por la inteligencia artificial y esta CRISPR, que es la detección directamente, ¿no? Creo que esta es la última. La siguiente, por favor. Pues agradezco mucho su atención. Y si hay algún para ustedes. Espero no haberlos cansado mucho. Me dijeron que la plática era de 2 horas y pues yo la hice para 2 horas. Muchas gracias, doctor Gerardo, por su plática, por su ponencia. Vamos a ver si tienen preguntas Por los ahí veo a la doctora Mari levantando la asistentes. mano. Adelante, doctora. Sí. Hola, Doc. Muy interesante, Doc. De hecho, yo creo que para que, por ejemplo, en general, ¿verdad? Todas las metodologías que se utilizan para detección de resistencia,
sean exitosos, o sea, tanto en aplicación de laboratorio, en hospitales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que se ha perdido mucho, y que entendamos el fundamento de las cosas, porque cuando no entendemos el fundamento de las cosas, cometemos muchos errores. Y, por ejemplo, a mí me encantó su presentación porque nos hizo recordar muchas cosas que a veces, o sea, incluso, por ejemplo, ya las damos por sentado o por entendido, ¿no? Y, por ejemplo, y uno de los objetivos del curso es ese, ¿verdad? Que fuera de que les expliquemos todos los avances que se han tenido, etcétera, etcétera, es que ellos entiendan los fundamentos de, pues, las tecnologías y cómo poder aplicarlas, tratando, ¿verdad?, de que se vayan minimizando los errores en las prácticas, tanto en hospitales, laboratorios de investigación, etcétera, etcétera. Bueno, habiendo dicho eso, viene la pregunta. La pregunta sería, Doc, o sea, de acuerdo a su experiencia, y si bien ya nos marcó bien la pauta en las ventajas y desventajas que presenta cada una de las metodologías los métodos que nos explicó, usted, bueno, utilizando cualquier ejemplo que quiera de las metodologías, de acuerdo a su experiencia, ¿en qué podríamos mejorar alguno de esos métodos para poder reducir tal vez el tiempo o tal vez, o no sé, hacer una mejor determinación, etcétera, etcétera? Porque incluso, por ejemplo, hay muchas metodologías, por ejemplo, como la de disco, ¿no? Que finalmente son, es que no sé si está bien la palabra, como decirlo, como subjetivas. Finalmente son, y hay patrones de comparación, ¿verdad? Para que tú puedas medir el halo o no de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, finalmente esas son estándares que nosotros mismos, los humanos, hemos puesto, y al final, como humanos, o sea, también nos podemos equivocar. O sea, no, o sea, aunque ya exista la norma y ya esté postulada, pero, o sea, en ese sentido, Doc, o sea, ¿qué podríamos mejorar en cualquiera de las técnicas que nos explicó? Sí, yo creo que el detalle con las pruebas tradicionales, que bien tienes razón, o sea, finalmente los estándares son generados por los mismos seres humanos y nos podemos equivocar al generarlos. Pero yo creo que la ventaja que tienen las pruebas tradicionales es que han demostrado que funcionan durante los últimos 100 años, ¿no? Y finalmente el avance médico se dio en función precisamente de ese tipo de metodologías, lo cual no quiere decir que no sean perfectibles. Yo creo que esas pruebas, las tradicionales, sobre todo las de dilución en caldo, porque sí nos permiten un análisis cuantitativo, son bastante buenas y su único inconveniente son los tiempos. O sea, el gran problema lo sabemos, mientras se trate de manejar microorganismos necesitaremos tiempos de incubación y eso siempre pues, nos va a hacer que las esperas sean largas, ¿no? A mí la prueba que me gusta mucho es la de Malditov, porque Malditov te permite hacer una prueba, una determinación muy rápida, que si bien es cierto no es fenotípica porque no te va a indicar tampoco si la cepa es resistente o no, simplemente te dice está presente cierta enzima, pero con capacidad de degradar a cierto antibiótico, porque si estás haciendo la prueba de si el antibiótico se degrada o no, sería la ideal. Yo creo que esa la podríamos combinar muy bien si logramos tener también una metodología que nos permita reducir un poco los tiempos de incubación, porque el gran problema con todo este tipo de pruebas que están generándose ahora es que finalmente necesitas la muestra a probar, y la muestra a probar es un microorganismo, y el microorganismo forzosamente necesita los tiempos de incubación para que dé el resultado que esperas, ¿no? Salvo las pruebas moleculares, que bien lo dijiste tú también, hay algunas de ellas en donde no necesitas al microorganismo como tal. Es más, hay algunas que ni siquiera necesitas tener el microorganismo aislado, ¿no? Porque el gran problema también siempre de la microbiología es que tienes que tener los cultivos puros y eso puede llevar tiempo. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es hacer una combinación de las pruebas tradicionales con microbiología, con las pruebas moleculares que sean capaces de detectar la presencia de esos genes, independientemente de si se están expresando o no. Porque yo creo que ningún sentido tiene dejar a una cepa como catalogada como susceptible
por el simple hecho de que en un momento dado no está activado el gen que le da la resistencia, ¿no? Porque en cualquier momento se puede activar. Y como dicen, mejor prever, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que una cepa tiene el gen que le puede conferir la resistencia, pues mejor de una vez catálogala como resistente, ¿no? Y busca las medidas adecuadas para lidiar con ella. Pero es muy difícil decir cuál mejoraría y en qué, porque en realidad todas tienen lo bueno y lo malo, ¿no? Todas esas técnicas que mencioné, y hay muchas otras que no mencioné aquí. La verdad es que cuando se echa un clavado a esto, encuentra muchas metodologías diferentes. Lo importante es ver cuál te funciona en el momento en que tú la necesitas y para lo que lo necesitas. Porque también es cierto que en países como México es muy difícil meter técnicas muy costosas. Por ejemplo, Malditoff es muy, muy eficiente, pero el equipo anda arriba de los 3 millones de pesos. Entonces, es quién puede tener en un laboratorio clínico ese tipo de metodologías, ¿no? Y si ya están estandarizados en muchos laboratorios, técnicas que han demostrado que funcionan, pues yo creo que desafortunadamente se van a seguir utilizando, ¿no? Yo creo que las técnicas más modernas nos sirven para dar una aproximación a lo que buscamos encontrar y luego tenemos que corroborarlas de alguna forma con las técnicas tradicionales que por lo menos están estandarizadas, ¿no? Como lo decía hace rato, a lo mejor Malditoff puede no estar todavía validada por un organismo internacional, pero si es decidir para un paciente que está entre la vida y la muerte y tengo que darle un tratamiento ya, pues no me voy a esperar 3 días de incubación. Si tengo el equipo a la mano, el Malditoff me puede decir, sabes que este antibiótico sí se degrada con perdón, si este antibiótico sí se degrada con esta cepa, pues entonces no le des ese antibiótico, dale este otro que ya demostramos con Malditoff que no se está degradando, ¿no? Entonces tendríamos que hacer una combinación de todas las cosas dependiendo exactamente de qué buscamos. Y como te decía hace rato, ¿no? O como mencioné hace rato, no es lo mismo hacer una caracterización de una cepa para un asunto clínico a hacerlo para un asunto de investigación, porque también otro detalle es el desarrollo y la investigación de antibióticos. A lo mejor ahí las pruebas moleculares o las pruebas alternativas como el Malditoff sean una buena vía para tener resultados rápidos y tener una molécula con una probabilidad muy alta de ser funcional. Y entonces ahora sí que ya la tengo diseñada, vamos a probarla ahora sí con las técnicas más tradicionales que nos dan una realidad más segura de lo que está pasando con el microorganismo cuando lo pones en contacto con el antibiótico. Finalmente es mucho de acierto y error, ¿no? Porque tampoco el hecho de que un antibiótico te funcione in vitro te garantiza que te va a funcionar in vivo, ¿no? Por eso me gusta mucho la aproximación que hace EUCAST, porque EUCAST, como dije, toma en cuenta tanto la farmacocinética como la farmacodinamia. Es decir, no es nada más cómo funcionó in vitro, vamos a ver cómo funciona dentro del organismo y a ver si sigue siendo igual de eficiente que cuando lo hicimos en la caja Petri, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor, por la respuesta a la pregunta de la doctora María. Le vamos a hacer entrega de su reconocimiento por la ponencia, entonces se lo voy a leer. La Universidad Autónoma de Coahuila, la Facultad de Enfermería y el Departamento de Educación Continua otorga el reconocimiento al doctor Gerardo de Jesús Sosa Santillán por su valiosa participación como panelista e instructor del tema La microbiología clínica en el diagnóstico de microorganismos resistentes a antibióticos, dentro del curso Aplicación de la biotecnología en la resistencia antimicrobiana y su impacto en el diagnóstico. Muchas gracias, doctor, por su ponencia y hemos aprendido mucho de los diferentes métodos para la detección de este tipo de microorganismos. Pues muchas gracias y pues quedo a sus órdenes para lo que se ofrezca y éxito en lo que nos falta todavía del curso.